Querido consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, estimado director general de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud del Gobierno de Canarias, autoridades, queridos alumnos, profesores, personal de Administración y Servicios, estimado ponente, es un placer para esta universidad acoger el 8º foro de debate sobre la futura Ley Canaria de Transparencia. Me parece un acierto haber escogido la Universidad de La Laguna como uno de los lugares para seguir haciendo camino en este proceso participativo que con tanto acierto ha iniciado. Y lo es porque el mundo universitario está siempre abierto a nuevas ideas e iniciativas. Tratamos de inculcar a nuestros alumnos un espíritu crítico, emprendedor, el convencimiento de que lleven a cabo sus proyectos y de que sean capaces de exponer su punto de vista sin miedo a las cortapisas ni a los demás. Porque para participar en la ciudadanía, antes que nada, ha de sentirse uno en disposición de hacerlo consigo mismo. En este punto influye enormemente la libertad individual, la capacidad de formular propuestas y, cómo no, la responsabilidad propia que se siente cuando uno participa en un proyecto colectivo del tipo que sea. Y por responsabilidad se entiende todo: ser responsable de escuchar a los demás, participar sin avasallar, mejorar lo colectivo incluso cuando nos perjudica personalmente. Participar también requiere atender a unas normas, aunque no sean escritas. Ante todo, el uso de la verdad, el compromiso y la solidaridad con el otro. Si no se da este escenario, la participación se convierte en terreno baldío. El caso que nos ocupa constituye un momento excepcional, ya que se construye una ley desde la base, sin texto articulado previo, sin un marco que limita la forma de hacer. Se trata sin duda de una iniciativa loable y a la par arriesgada, ya que pone en manos de nosotros, los ciudadanos, todo un proyecto legislativo por construir. Estamos dejando de ser pasivos, queremos participar, queremos entornos abiertos y escenarios comunes. Queremos ser alguien en la sociedad que nos ha tocado vivir. Y corresponde al Gobierno, en primera instancia, facilitar este nuevo marco de relaciones entre las personas y los que nos gobiernan. Es un tiempo de cierto descrédito de los políticos y de los cargos públicos y llega el momento ciudadano de la participación activa, de la confrontación de ideas y todo se ha dicho, bienvenido sea. A disposición de esa iniciativa ponemos hoy nuestra casa de estudios y esperamos que este foro sea un éxito y, desde luego, felicitamos de nuevo al Gobierno por esta iniciativa. Tiene la palabra ahora el consejero. Buenos días a todos y a todas. Señor rector, querido amigo, muchas gracias. Muchas gracias por que nos acompañes en el día de hoy. A todos ustedes también les agradezco que estén aquí en este foro de participación ciudadana que estamos llevando a cabo por las 7 islas para llevar a cabo un proyecto que consideramos que es un proyecto muy atractivo y necesario al mismo tiempo, que es poder articular y aprobar definitivamente al Parlamento una ley de transparencia y acceso a la información. Acceso a la información y además buen gobierno. Creemos que en el siglo XXI es necesario que los ciudadanos se doten a través de sus parlamentos de leyes como esta, como la que vamos a aprobar en Canarias. Una ley que no hemos querido que sea una ley más, porque saben ustedes perfectamente cómo se elaboran las leyes. Se elaboran por los gobiernos, por los departamentos, en los despachos de la administración y luego se remiten al Parlamento, que los aprueba, los representantes de la soberanía popular. Pero en este caso, de forma novedosa, por primera vez en Canarias, estamos llevando a cabo un proceso participativo. Hoy estamos celebrando aquí el 8º foro. Ya hemos estado en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro, y en la isla de Tenerife es el 3er foro que celebramos. Hicimos uno en el sur de la isla, en Adeje. Ayer noche estuvimos en La Orotava, para toda la zona norte. Hoy estamos aquí con la comunidad educativa y próximamente haremos un acto en el área metropolitana Santa Cruz
laguna. Quiero decirles que España es de los pocos países que no tienen ley de transparencia. En toda Europa, en América, en prácticamente todo el mundo, las naciones, los países tienen leyes de transparencia. Creo que en Europa solo Malta y Chipre no tienen ley de transparencia. Y en España ahora hay un proyecto de ley que tramita e impulsa el gobierno de España y que se encuentra en este momento en el Congreso de los Diputados en fase de tramitación. Nosotros, frente a ese modelo de presentar y elaborar el proyecto de ley, lo hemos hecho de forma distinta, como bien ha dicho el rector. Primero vamos a escuchar, primero vamos a oír a la ciudadanía y a partir de que concluyan los foros, vamos a sentarnos a elaborar la ley, pero, eso sí, teniendo en cuenta la opinión de ustedes, las tendencias que han marcado los ciudadanos de Canarias que a lo largo de todos estos actos que hemos venido celebrando desde el mes de julio para acá. La ley de transparencia no solamente significa acceso a la información, que en un portal web y por tanto un portal de transparencia al servicio de todos los ciudadanos puedan tener una información exhaustiva sobre los contratos que formaliza la administración pública, los adjudicatarios, el importe de esa adjudicación, el objeto del contrato, las ayudas, las subvenciones que se otorgan por las administraciones públicas, los convenios que se suscriben, el personal, los funcionarios, los empleados públicos, el personal laboral, temporal, indefinido, los fijos, los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, los funcionarios eventuales, dónde están los 60.000 empleados de la comunidad autónoma, dónde trabajan, cuántos en la sanidad, cuántos en justicia, cuántos en educación. Todo eso se va a saber, toda esa información se va a saber, pero igual que, lógicamente, las retribuciones que perciben los altos cargos o los empleados públicos, sus indemnizaciones o las declaraciones de bienes y patrimoniales, pero una ley de transparencia es mucho más que eso, no es solo eso, eso es una información que tiene que estar necesariamente al servicio. Cuando hablamos de ley de transparencia, nosotros hablamos de profundización de la democracia, hablamos de participación activa, hablamos de un diálogo permanente con la ciudadanía, de forma tal que los responsables políticos utilicen las herramientas del siglo XXI para estar en contacto con la sociedad, escuchar a la sociedad. No una vez cada 4 años cuando van a votar con un programa electoral que presentamos los distintos partidos políticos, sino que luego haya una comunicación continua y constante. Gobierno abierto. Este es un término que tenemos que empezar a oír, no solo a oír, sino a poner en práctica. Gobierno abierto. En definitiva, lo que estamos planteando es una nueva cultura, una nueva forma de relacionarnos los poderes públicos con los ciudadanos con los poderes públicos. Y esto va a suponer una verdadera revolución. Será un proceso lento, probablemente, poco a poco. Estamos iniciando ese proceso. Hay poca conciencia todavía. Nos va a costar, pero estamos muy ilusionados porque creemos que esto es lo que realmente precisan los ciudadanos. Poder controlar al poder político, a los responsables políticos, rendir cuenta a los ciudadanos y todo eso con los instrumentos de los que nos vamos a dotar con esta ley de transparencia. Así que acabo reiterándole las gracias sinceras por estar aquí, por acompañarnos, por participar, por ayudarnos a hacer la ley de transparencia y sin más le voy a dar la palabra ahora al director general de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Teófilo González, para introducir el acto. Gracias.
Gracias. Con mucha experiencia en los procesos participativos de gobiernos abiertos es Guzmán Garmendia. Guzmán fue director general de Navarra, de Nuevas Tecnologías y Gobierno Abierto, que fue o es la primera comunidad autónoma que tiene una ley de transparencia autonómica aprobada y está en vigor. Él está colaborando con nosotros, con la Consejería, con la Dirección General en todos los foros. Lo hace gratuitamente, quiero decirlo para que quede claro, porque creo que hay que ponderarlo, ¿no? por la generosidad y el compromiso que tiene con Canarias. De hecho es medio canario porque su madre es de Lanzarote. Y nos decía anoche Lordaba que si llega a ser otra comunidad autónoma, posiblemente este esfuerzo le hubiese costado un poquito más, ¿no? Este es el 8º foro, como decía el consejero, es el 8º foro que lleva él y va a generar una dinámica, ya la verá, muy participativa y muy activa, y queremos que aunque seamos pocos en cantidad, lo seamos mucho en calidad. Él va a ir desgranando 4 preguntas a lo largo de estas 2 horitas que vamos a estar, y ustedes se las han entregado 4 post-it de distintos colores. Cada pregunta está vinculada a un color y ya él irá explicando todo este proceso, ¿no? Yo sin más le doy palabra a Guzmán y a partir de ahora pues es el conductor del foro. Gracias, buenos días. Bueno, pues nada, voy a hablar por este micrófono, no sé si se me oye. Pues muchas gracias al Gobierno de Canarias, bueno, muchas gracias al rector por recibirnos en la Universidad de Laguna, muchas gracias al Gobierno de Canarias en su representación con el consejero, el viceconsejero y el director general. Es para mí un honor, como siempre, estar aquí en Canarias presentando, intentando llevar o liderar el proceso de participación de la Ley de Transparencia, algo que me parece muy importante. Bueno, lo primero que tengo que decir es que lamento que no hayan venido más alumnos, la verdad, sinceramente, siendo una universidad de la importancia de La Laguna y que además tiene una facultad de Derecho, bueno, pues con su prestigio, pues lamento que no hayan venido más alumnos de Derecho, pero bueno, al final es un signo más, es un síntoma más de la desafección, de alguna forma, que existe con la juventud y que también nos tiene que reflexionar, ¿no? en el ámbito político. Esto pasa, es así. De todas formas, estamos los que estamos y lo que os pido es la máxima colaboración y que de verdad trabajemos, porque al final yo agradezco mucho a las autoridades que siempre me digan, bueno, pues que muchas gracias por venir y por liderar esto y por trabajarlo y tal y cual, pero al final quienes tienen que trabajar pues son ustedes, ¿no? Porque, bueno, se trata de extraer de la población canaria sus mejores ideas para construir una ley de transparencia, ¿vale? Ya me han presentado, mi nombre es Guzmán Garmendia, yo trabajo para una empresa privada, llevo 14 años trabajando en alguna que otra multinacional, como estoy trabajando ahora, pero tuve un pequeño break en mi vida política, ¿vale? Estuve en el Gobierno de Navarra, me llamaron para ocupar una dirección general de Nuevas Tecnologías y de Gobierno Abierto y me encomendaron, al margen de llevar todas las telecomunicaciones de Navarra y tal, que fue muy divertido, redactar la Ley de Transparencia. Sería la primera Ley de Transparencia de España y ahora, a día de hoy, es la única vigente. Está a punto de entrar en vigencia la de Extremadura, se está trabajando la de Castilla y León, algo está haciendo Andalucía, Murcia está haciendo un poquito, pero en ninguno de los casos se está haciendo con el poder de la participación del Gobierno de Canarias, a quien de verdad felicito pues, por esta valentía, ¿no? Pues porque al final tienes que salir a la calle, tienes que dar la cara y tienes que tener un compromiso. El compromiso que me ha dado a mí el Gobierno de Canarias y por lo que estoy aquí es que a partir de lo que se extraiga de estos foros se construirá la Ley de Transparencia. Es decir, se va a construir una ley de abajo arriba. Normalmente las leyes se construyen de arriba abajo. Es decir, primero se pone el texto, primero en las mesas de caoba nuestros políticos y tal construyen el texto y luego se lo sueltan a la ciudadanía, en el mejor de los casos, para que hagan alguna alegación, ¿vale? Como pasó con la Administración General del Estado, con la Ley de Transparencia de España, bueno, pues que pusieron un texto a disposición de los ciudadanos hace 2 años, en Semana Santa, durante 2 semanas, ¿vale? Lo cual, bueno, pues no genera cierto ocultismo, aparte de lo que realmente estoy criticando, que es la forma de hacerlo. No estoy criticando la Ley de Transparencia del Estado porque creo que es un paso adelante y, desde luego, ladrillo a ladrillo construiremos el castillo y no me parece mal. Pero sí es verdad que el proceso de participación se tiene que hacer de abajo arriba, es decir, no dar lentejas, sino primero consultar y luego construir la Ley de Transparencia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. El proceso de participación de hoy
pues será una puesta al día de lo que es transparencia y gobierno abierto durante 20 minutos. Me tendréis que aguantar durante 20 minutos una pequeña puesta de situación y luego lanzaremos 4 preguntas. 4 preguntas que se tendrán que responder en cada uno de los POSIT que os han dado. Cada pregunta tiene un color diferente y saldrá el color en la pantalla. Y a partir de ahí pues podemos responder a mano alzada quien considere o por escrito. Todas esas consideraciones se pegarán en esas paredes, como vamos a ver en algunas imágenes. Y con esas ideas que se están sacando de todas las islas, pues se construirá la ley de transparencia. De ahí se van a sacar todas las ideas en modo de tendencia y se trasladarán a la ley de transparencia de Canarias. Es decir, que va a ser una ley que emane de la población, que emane de la ciudadanía. Un proceso muy valiente, pionero y que desde luego servirá de ejemplo a otras comunidades autónomas. Y no es por quejarme, no lo voy a decir más, pero reitero que si hubiese aquí alumnos de Derecho, pues desde luego les cambiaría un poco el paradigma de lo que está pasando en la política y de lo que está pasando en Canarias. Bien, dicho esto, comenzamos después de la bienvenida y bueno, un pequeño repaso por dónde hemos estado. Aquí es una imagen de Lanzarote, por ejemplo, del proceso que se hizo en Lanzarote. Al final, bueno, pues veis la gente que no se ve muy bien la pantalla, pero detrás veis el panel, ¿no?, con los POSIT que se fueron dibujando durante las ponencias. Esto fue en Fuerteventura, en fin, que nos hemos dado una buena vuelta por las Islas Canarias y yo desde luego estoy encantado. Esto fue en La Gomera, esto fue en el Salón de Plenos del Cabildo de La Palma, esto fue en Adeje hace un par de días, en el que también tuvimos muchísima participación. Esto fue en El Hierro, con el presidente del Cabildo dando su bienvenida. Y esto fue ayer en la Orotava, en el Salón de Plenos. Bueno, y como veis la dinámica al final, pues se ve que es siempre igual, los post-it al final, porque de lo que se trata es de llegar a este panel, de llegar a poner post-it en ese panel para que nosotros nos lo llevemos, lo estudiemos y lo ordenemos para a partir de ahí, una vez más, construir la ley de transparencia. Este es el panel que salió de Arrecife. Este es el panel que salió de San Sebastián de la Gomera, por poner algunos ejemplos. Este es el panel que salió ayer en la Orotava. Y bueno, al final del foro, pues tenemos la tradición de hacernos una foto de familia, ¿vale? Para que también, de alguna forma, en este libro o en esta hoja de ruta que pensamos construir del gobierno abierto y de la transparencia, pues quede constancia de todos los sitios en los que hemos estado. Nosotros consideramos que estar en la universidad es absolutamente fundamental. También estaremos en la Universidad de Las Palmas. Y bueno, pues entendemos que es un sitio, es un foro de conocimiento, pues el principal, desde luego, de cualquier sociedad, y aquí tendríamos que presentarlo y teníamos que trabajarlo, ¿no? En fin, esto no queda aquí, porque no solo se va a extraer la información de los foros presenciales, esto tiene su recorrido y su proyección en Internet y en las redes sociales, donde también estamos tratando de sacar lo mejor de cada ciudadano y también estamos recogiendo aportaciones de los ciudadanos en formato digital, porque queremos llegar, desde luego, a todos. Bien, esto es La Palma, esto es la foto de familia de Adeje, esta es la foto de familia del Hierro y esta es la foto de familia de ayer en el Salón de Plenos de la Orotava. Bueno, pues esto más o menos ha sido lo que quería mostraros como, bueno, pues para el proceso y para que entendamos hacia dónde vamos. Ahora es cuando empezamos esos 20 minutos que os voy a explicar un poco qué es la ley de transparencia. Lo primero que quería decir es que la ley de transparencia no es lo que todos nos estamos imaginando. La ley de transparencia no es simplemente saber el sueldo de los políticos y saber en qué se gastan cada euro, que también. La ley de transparencia va mucho más allá. La ley de transparencia, y para que nos quede realmente claro y lo interioricemos, es conversación. Es una ley que debe de regir la conversación entre la ciudadanía y la administración y entre la ciudadanía y los políticos. Es una ley que debe decir dónde se debe conversar y en qué medida de lo que se conversa tiene que trasladarse a la acción política. Eso es lo más importante de la ley de transparencia. Además, aparte de los sueldos, como hemos dicho, aparte del gasto, es la conversación, pero también es negocio. También es negocio, también va a generar riqueza y eso tenemos que tener absoluta constancia. Yo quería empezar la exposición de hoy con un guiño a la esperanza, desde luego, y a que hay posibilidades para salir adelante. No sé si hay muchos estudiantes, algunos hay en la sala, pero quería invitar a que con la ley de transparencia vamos a llegar a nuevos modelos de negocio. ¿Y por qué? Bien, os quiero presentar a una amiga mía, Eva Belmonte. Eva Belmonte es una periodista que se quedó en el paro.
Eva trabajaba en el mundo, en la parte digital, y el mundo, como sabéis, pues está como está. Está como están todos los medios tradicionales y prescindió de ella. A partir de ahí, esta mujer intentó ver dónde posicionaba su especialización en el periodismo. Y para eso fue en busca de los formatos de datos abiertos. La ley de transparencia es aquella que debe de regir la apertura total de los datos de la Administración para ponerlos a disposición de los ciudadanos. Tiene que regularizar la reutilización de los datos para que todos los ciudadanos tengan absolutamente todos y cada uno de ellos y con ellos puedan generar riqueza y con ellos puedan tener toda la información para que puedan comparar y para que puedan tener una opinión formada. Por lo tanto, Eva lo que hizo fue especializarse en el BOE. Como el BOE está normalizado y está en unos estándares abiertos, tiene herramientas para leerse el BOE de forma más o menos rápida todos los días y creó el blog El BOE Nuestro de cada día. Todos los días en este blog saca los puntos más importantes del BOE. No los más importantes en cuanto a montante, sino los más importantes en cuanto a chascarrillo. ¿Vale? Indultos, saca dinerito que se dio a tal empresa, ayuntamiento que se ha gastado tanto en iPads para sus concejales. Todas estas cosas vienen en el BOE y lo saca todos los días en modo de chascarrillo. Yo os invito a conocer el BOE Nuestro de cada día. Bien, esta mujer estaba en el paro, insisto, con los datos abiertos que le pone a disposición el Gobierno de España, en este caso a través del BOE, pues construyó ese blog. Se fijó en ello la Fundación Cibio y ahora trabaja para la Fundación Cibio. La Fundación Cibio es la que más está haciendo en España por los datos abiertos. Es decir, yo quería lanzar un guiño a la esperanza de que con la ley de transparencia también vamos a tener un enorme campo de autoempleo, un enorme campo de generación de empresa, en definitiva, un enorme campo de riqueza. Simplemente quería trasladaros este pequeño guiño. Pero por otra parte, quiero poner en contexto por qué estamos hablando tanto ahora de gobierno abierto y de transparencia. Y es muy sencillo. Desde hace más de 200 años, y tampoco es que me voy a llevar a la edad prehistórica, estamos con un modelo político que está viejuno, está de modé. Tenemos que cambiarlo. No tiene ningún sentido que nos sigamos rigiendo por aquello que se decidió a finales del siglo XVIII en la Convención de Virginia, en la Declaración de Virginia, de donde, digamos, nacieron los Estados Unidos, donde se dijo que se votaba cada 4 años. Y por aquel entonces estaba bien, se votaba cada 4 años con un programa y con unas ideas, y durante esos 4 años no se hacía caso a los ciudadanos, pero sí que se hacía lo que se había puesto en el programa de gobierno. A día de hoy, 200 y pico años después, 200 y largos años después, seguimos trabajando de la misma manera, cuando no tiene ningún sentido. Nosotros, más cercanos, según la Revolución Francesa, consultamos a los ciudadanos cada 4 años y en ese impasse de cada 4 años nos olvidamos. Esto tiene vigencia cuando a los ciudadanos no se le podía consultar. Yo estoy harto de oír a los políticos que no se puede estar consultando constantemente y no se puede estar haciendo un referéndum constantemente. Yo no estoy pidiendo eso. Yo lo que estoy pidiendo es que estemos en constante comunicación y en constante conversación con los ciudadanos para que en función de lo que nos vayan diciendo guiemos el timón de la acción política y cambiemos nuestra acción política o nuestras ideas o nuestra forma de actuar en función de las necesidades reales de los ciudadanos. A día de hoy hay herramientas más que suficientes para establecer esta conversación, hablar con ellos y dar a los ciudadanos lo que realmente necesitan. Pues bien, esto es la ley de transparencia. Insisto, la ley de transparencia no es conocer los sueldos de los políticos. La ley de transparencia es establecer las pautas de conversación para gobernar según lo que nos van diciendo los ciudadanos día a día, basados en el gobierno abierto. El gobierno abierto es el gobierno que escucha, que conversa y que traslada las ideas de la población a su acción política. Básicamente es eso. Y todo esto lo tenemos que poner en una ley de transparencia valiente en el que el gobierno se comprometa a escuchar y a conversar. Insisto que me daría más que satisfecho si después de esta intervención nos vamos con la idea de que realmente la ley de transparencia es conversación. Bien, pues este modelo ha cambiado y es lo que está llevando a los políticos a estar ciegos, a no saber lo que quiere la población. Y esa es la realidad de lo que está pasando. Los políticos no saben. Y los políticos y la administración cada vez está más lejos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los ciudadanos conversan entre ellos, forman grupos, se organizan. Y lo estamos viendo todos los días en la tele. Y mientras tanto, los gobiernos siguen a su rollo, con sus ideas y sin cambiar su línea de acción. Eso va a cambiar. Y quien no cambie, quien no adopte tanto la política como la administración, los modelos de transparencia, de escucha activa, de conversación y de colaboración caerán.
A mí no me cabe ninguna duda que quien no aplique el gobierno abierto en unos años caerá. Por lo tanto, más nos vale estar atentos a lo que está pasando y más nos vale empezar a conversar con los ciudadanos. Bien, gobierno abierto, que es al fin y al cabo lo que engloba la transparencia, es el futuro de la relación política, es estar con el ciudadano en conversación constante las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Eso es gobierno abierto y eso es lo que pretendemos establecer de aquí a muy poquito. Insisto que a quien no se acoja al modelo de gobierno abierto se va a quedar fosilizado. Nadie va a entender lo que quiere decir y desde pequeñitos los niños de hoy en día tienen que entender que el gobierno está a disposición de los ciudadanos y no como hasta ahora. Los ciudadanos a disposición del gobierno. Eso está cambiando, ese modelo está cambiando y está cambiando por varios factores como vamos a hablar ahora. Pero el principal factor que está haciendo cambiar el modelo es un factor tecnológico y por tanto también tiene que estar contemplado en la ley de transparencia. Un factor tecnológico que es lo que permite establecer una conversación continua con los ciudadanos. Vale que en el año 1992 no podíamos hablar constantemente con los ciudadanos y me valía la respuesta de no podemos hacer un referéndum para cada cosa. Pero a día de hoy todo el mundo sabe lo que quieren los ciudadanos. Todo el mundo puede hacer un test en Internet, en redes sociales, foros, blogs y saber cuáles son las necesidades reales de los ciudadanos y trasladarlo a su acción política. Otra cosa es que no quieran, pero todo eso tiene que estar recogido en la ley de transparencia. En una conversación bidireccional, no unidireccional. Es decir, no solo escuchando, sino que una vez escuchado a los ciudadanos, respondiéndoles y estableciendo esa conversación. Eso es gobierno abierto, eso es transparencia y eso es a lo que venimos a hablar hoy. La primera vez que se habló de gobierno abierto recientemente, porque el gobierno abierto más bien data de los años 70 en Inglaterra, pero la primera vez que empezamos a oír en serio de gobierno abierto casualmente fue en el año 2008. Y vamos a ver por qué casualmente fue en el año 2008. En el año 2008 Obama gana las elecciones por primera vez. Al ganar las elecciones, él tenía en su programa electoral, este que antes he censurado, establecer políticas de gobierno abierto. Y para ello escribió y redactó el Memorándum de Gobierno Abierto, que es un documento que está en inglés, tiene 52 páginas y os recomiendo su lectura. De aquí emana todos los principios de transparencia que se están aplicando en el mundo. Lo que dibujó Obama, en resumen, porque no vamos a hablar de todo el memorándum, fue la pirámide que veis a la derecha. La pirámide que veis a la derecha son los 3 escalones que tienen que pasar los ciudadanos para que realmente al final se produzca lo que los americanos llaman el engagement, es decir, la simbiosis entre ciudadanos y políticos. La base de la pirámide, que es lo que tenemos que trabajar hoy y lo que todavía en España no tenemos, más bien estamos a años luz o más bien todavía es ciencia ficción para nosotros, es la transparencia. Es establecer un terreno de juego neutral en el que ciudadanos y políticos hablen al mismo nivel. Eso es transparencia y eso es lo que tenemos que trabajar. Para que haya transparencia se tiene que legislar, tiene que haber una ley de transparencia, pero los gobiernos tienen que hacer una apertura total de sus datos y de su información. Porque si los ciudadanos no tienen la misma información que los políticos, que la administración, no pueden tomar decisiones con el mismo criterio que los políticos, con lo cual sería injusto. La base de la transparencia es establecer ese terreno de juego neutral en el que se puedan mirar a la cara administradores y ciudadanos. Una vez que hayamos establecido ese terreno de juego neutral y que los ciudadanos realmente se consideren con información suficiente para opinar, saltarán en la columna y llegarán al modelo de participación. Es decir, empezarán a decir y a opinar sobre qué acciones de gobierno llevar. Si construir un puente aquí en vez de allá, si construir una carretera aquí en vez de allá, si hacer conexiones de telecomunicaciones en el monte o no, si construir un aeropuerto, si hacer algunas líneas marítimas. Es decir, cualquier decisión que tenga que tomar el gobierno los ciudadanos empezarían a participar si realmente tuviesen todos los datos de costes, los datos de daños colaterales, etcétera, etcétera, y saltarían en la pirámide a la participación en el momento en el que los ciudadanos se vean partícipes de la acción política y vean que lo que están diciendo se traslada a la realidad, entraríamos en la fase de la colaboración, que es la cúspide de la pirámide y es el momento del engagement, es el momento de la simbiosis entre ciudadanía y político. Y eso es, en resumen, lo que dice Obama en su memorándum y para lo que estamos trabajando aquí. Y no nos quepa ninguna duda que lo que estamos estableciendo es el primer ladrillo de la pirámide. Nos queda muchísimo camino que recorrer. Pero en la pirámide de la izquierda sí que
sí que refleja lo que estamos haciendo en Canarias y lo que de forma muy acertada, y desde aquí vuelvo a felicitar, está haciendo el Gobierno de Canarias, que es la doble pirámide de Obama, en el que dice que todo esto se tiene que hacer de abajo arriba, consultando primero con la población. Y esas dos pirámides son las que al final nos tenemos que quedar en la cabeza, que son las que tenemos que trasladar luego en las preguntas que os vamos a lanzar. Transparencia, participación, colaboración y construcción de abajo arriba, poniendo al ciudadano siempre en el medio, en el centro de la acción política. En la imagen de abajo es una imagen de Pamplona, de uno de los foros que allí tuvimos a bien hacer, y bueno, pues que también se decidió cómo se iba a construir la ley de transparencia en Navarra, y bueno, también intentamos hacerlo de abajo arriba. Desde luego no con el grado de participación que estamos llevando a cabo en Canarias, insisto, con 13 foros, 13 vueltas, que requiere un esfuerzo muy importante, y desde luego, una vez más, felicito al Gobierno de Canarias por hacerlo. Bien, pues, en resumen, y ya me voy a ir de Obama, que tampoco es que sea santo de mi devoción, pero lo que ha hecho hay que agradecérselo. Obama habla en su memorándum que el gobierno abierto es básicamente conversación. Exactamente dice lo que viene en esa frase, que no voy a releer, pero lo que dice es que es la base de la conversación entre los ciudadanos, es decir, es escuchar a los ciudadanos, conversar con ellos y en base a esa conversación hacer la acción política, básicamente. Y eso es lo que tenemos que poner en nuestra ley de transparencia, en la ley de transparencia de Canarias. Antes se me ha olvidado comentar que la ley de transparencia de Navarra fue la primera. Es pionera, es verdad, pero es mejorable, es muy mejorable. La ley de Navarra nace para ser copiada y la copian. De hecho, os cuento una anécdota, que en Extremadura es la segunda que tiene una ley de transparencia. Entonces, Extremadura en el Parlamento solo tiene 3 grupos políticos. Digo solamente porque el Parlamento de Navarra, ni os cuento, tiene miles de grupos. Y tiene 3, PSOE, PP e Izquierda Unida. Entonces, cada uno hizo su propuesta de ley. E Izquierda Unida copió absolutamente la ley Navarra, y al copiarla y pasarla a Word o lo que fuera, en el copy-paste, en el corte y pega, se olvidó de quitar una palabra. Y entonces, en toda la ley que archivó y que registró Izquierda Unida en la Asamblea de Extremadura, pone Comunidad Foral de Extremadura, cuando todos sabemos que... Pero bueno, está ahí, es una anécdota, y que realmente a mí me enorgullece, porque cuando hicimos la ley de transparencia en Navarra, la hicimos con una clara intención de que fuera copiada y mejorada. Y cualquier ley nueva que salga en la ley de transparencia tiene que ser, desde luego, mejorada. Y espero que la Canaria, que va a ser pionera en el proceso participativo, que desde luego va a ser la más evolucionada y la más avanzada, sea también copiada. Es decir, que el que sea la más puntera y la más pionera, espero que tenga fecha de caducidad, porque cuanto más avancemos en este sentido, más ladrillos de la pirámide construiremos. Bien, pues esto es lo que dice Obama. Y esto es el principal factor que nos ha llevado al gobierno abierto y a la transparencia. En la imagen podéis ver una gráfica que representa la evolución tecnológica. La evolución tecnológica en rojo de administraciones y políticos, y la evolución tecnológica o el punto de asunción, el punto en el que los ciudadanos son early adopters de la tecnología, asumen la tecnología como propia frente a los políticos. En la roja, los políticos de administración, y en la verde, los ciudadanos. Bien, los ciudadanos siempre han estado por delante de la administración en materia tecnológica, siempre. Desde el año 1997, en el que se popularizó Internet, pues los ciudadanos han utilizado el correo electrónico antes, han utilizado Photoshop antes, han utilizado cámaras digitales antes, bueno, pero ese decalaje entre administración y ciudadanos, pues iban siempre en paralelo y bueno, pues se admitía, más o menos, bueno, se admitía. Pero en el año 2008 ocurren 2 factores. Principalmente llegan a nuestras manos los teléfonos inteligentes, que es una absoluta revolución, básicamente porque es un ordenador con una coordenada. Y por otra parte, llegan las redes sociales y se popularizan las redes sociales. ¿Y qué ocurre? Que los ciudadanos conversan siempre y en todo momento y en todo lugar. A través de WhatsApp, a través de Twitter, a través de Facebook, a través del mail, y los ciudadanos están hablando constantemente, poniéndose de acuerdo, conversando, llegando a soluciones, así como con las empresas. Por lo tanto, empresas y ciudadanos, en verde, empiezan a adoptar la tecnología de una forma rapidísima. Pero nuestros amigos, los políticos y las administraciones, siguen a su rollo y siguen evolucionando tecnológicamente cero patatero, lo justito. Y entonces, ese punto de separación entre ciudadanía y administración y políticos empieza a llegar al punto del ridículo.
¿vale? Porque no existe esa conversación. Y entonces se da ese desapego brutal que tenemos ahora con los políticos. Ese desapego también tiene mucho que ver con la corrupción, no voy a decir que no, pero hay un factor tecnológico detrás importantísimo. ¿La ley de transparencia arreglará el tema de la corrupción? Esperemos que sí. Aunque delincuentes habrá siempre. Pero la ley de transparencia debe resolver el campo tecnológico, debe obligar a la Administración a conversar con los ciudadanos allá donde estén los ciudadanos y a extraer lo mejor de todos ellos allá donde estén los ciudadanos. Es decir, la ley de transparencia tiene que tener un pequeño componente tecnológico que obligue a estar en los espacios digitales donde estén los ciudadanos, ¿vale? Esto es lo que está pasando y esto es la desafección, es parte de la desafección político-administrativa y es parte de la desafección que lleva a que los más jóvenes no participen con nosotros, porque están acostumbrados a utilizar un apéndice más que es su móvil, su teléfono inteligente. Bien, nosotros en Navarra lo tuvimos en cuenta y en la Ley Foral de Navarra aparecen frases como que el Gobierno de Navarra está obligado a estar presente en la red social predominante. Por ejemplo, no quiero centrarlo todo en redes sociales, pero así aparece regulado en la Ley de Transparencia. Y es más, a día de hoy el Gobierno de Navarra es el único gobierno de España que responde a sus ciudadanos por WhatsApp. Y bueno, al final, ¿qué pasa? Que los ciudadanos tienen la obligación y el derecho a ser respondidos y a preguntar todo cuando haga falta de su administración, es que es su dinero, y a tener todos los datos del gobierno. Y bueno, pues en Navarra había oficinas de atención al ciudadano, que no iba nadie. No va nadie a esas oficinas, las cosas como son. Y entonces, bueno, pues pusimos a las mismas chicas que estaban en las oficinas a responder a través de Twitter, Facebook, el email. Cuando llegué al Gobierno de Navarra no había ni un email para contactar con el Gobierno, es decir, era el Gobierno más cerrado que he visto en mi vida. Y cuando salimos de allí, bueno, pues los ciudadanos conversaban en Facebook, conversaban en Twitter, en Twenty, por mail, por WhatsApp. Y es que ahí es donde están los ciudadanos. Y ahora veremos ejemplos internacionales que sí que están utilizando estas herramientas para legislar. Bueno, pero también es muy importante saber que para construir la ley de transparencia se van a necesitar todas las manos. No vale que esto lo haga un solo partido, no vale que lo haga solo una administración. Tenemos que contar con empresarios, tenemos que contar con sindicatos, tenemos que contar, como estamos aquí, con la universidad. Hay que contar con todos, porque al final es una ley que nos va a afectar a todos, nos lo creamos o no. Esto va a regir nuestro futuro de relación, va a regir nuestro futuro de votación. Al final, nuestra forma de votar va a estar muy ligada a la ley de transparencia. Y bueno, pues conversemos, hablemos, vamos a ver qué dicen los ciudadanos, vamos a ver qué dicen los empresarios y con todo eso construyamos la ley de transparencia, que es un poco lo que estamos haciendo aquí y lo que hicimos en su día en Navarra. Y es importante este punto, porque en esta imagen, arriba, a la izquierda, está el salón de plenos del INAP. Aquí en Canarias es el ICAP. Y bueno, tenía capacidad para 180 personas. Vinieron 180 personas, se quedaron gente fuera. Por motivos de seguridad en Navarra, en los eventos como estos no puede haber gente de pie. Por temas de seguridad que a nadie se nos escapa. Bueno, pues de ahí sacamos un montón de ideas de la población, no solo para la ley de transparencia, sino qué necesidades veían, por ejemplo, en materia de movilidad, qué tenía que hacer el Gobierno de Navarra en materia de movilidad. Bien, se lanzaron 4 preguntas que no tenían que ver con la ley de transparencia exactamente, sino tenían que ver con las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, que es lo que lleva en ese momento. Pero es muy curioso. Y por eso pongo esta imagen, que lo que nos respondieron arriba en Pamplona, que lo que nos respondieron abajo, en la imagen de abajo, es un pueblito, Ezcaroz, que está en la frontera francesa, está en el Pirineo. Hicimos un evento igualito que el de Pamplona, idéntico, preguntando sobre la ley de transparencia, desde luego, pero también sobre otras materias, en un antiguo cine, de verdad, entrañable, en un pueblito muy chiquitín, pero que fueron pues alcaldes y ciudadanos de esa población. Pues se lanzaron, el modelo fue el mismo y se lanzaron las mismas preguntas, en Pamplona y en Ezcaroz. ¿Y qué pasó? Que las respuestas eran absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes, ni mejores ni peores, absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque las necesidades en el Pirineo eran diferentes a las necesidades en Pamplona. Pues aquí en Canarias pasa exactamente lo mismo y por eso nos estamos recorriendo todas las islas. Las necesidades que nos marcaron y las respuestas que nos dieron, muy buenas, por cierto, el jueves pasado en el Hierro, nada tuvieron que ver con las que nos dijeron ayer en la Orotava, por poner un ejemplo comparativo. Y veremos las que salen hoy de aquí y veremos las que salen cuando lo celebremos en Santa Cruz de Tenerife. Pero eso es muy importante. También el Gobierno de Canarias se ha comprometido a adquirir y a trasladar a la Ley de Transparencia todas las sensibilidades con independencia de donde se sitúe la población.
Bueno, dicho esto, también quería añadir que no nos vamos a fijar solo para construir la ley de transparencia en lo que se dice en Canarias, en lo que se dice en las diferentes leyes de transparencia de España. No, tenemos un ojo puesto en lo que se ha hecho a nivel internacional. En la imagen tenemos, por ejemplo, a la izquierda arriba, el Roadmap for a Digital City de Nueva York, que es un documento brutal, que os recomiendo leer. Una vez más está en inglés, pero establece las pautas de comunicación y de relación y de conversación en materia digital entre el Gobierno de Nueva York, que es potentísimo, en materia de gobierno abierto, potentísimo, y los ciudadanos. Aplicaciones móviles que tiene que construir, wifi gratis donde la tiene que poner, redes de fibra óptica donde se tienen que establecer, espacios de comunicación, espacios físicos de conversación. Es brutal ese documento y nos estamos fijando en ellos. Sabemos que estamos a años luz y ahora vamos a ver un ejemplo concreto de Manhattan en el que entenderéis por qué estamos a años luz. Pero bueno, nos estamos fijando en ellos. Nos estamos fijando en el modelo argentino. Este es el modelo Ludo de Argentina, que es un país muy avanzado en materia de gobierno abierto, aunque nos pueda parecer mentira. Ludo significa parchís, es como dicen en Argentina, como le llaman al parchís. Y bueno, pues nos estamos fijando en a ver qué están haciendo y qué cosas buenas de esas leyes y de lo que están construyendo podemos trasladar a nuestra ley, a la ley canaria. Y también en la Serbia. La Serbia hay una ONG en Europa que se llama Access Info, que es la que califica las leyes de transparencia en el mundo. Las califica del 0 al 150 en función de una serie de variables. Y la ley serbia tiene 150 puntos. No tiene 150 puntos porque tiene todo y ya se ha cumplido, sino tiene 150 puntos porque siempre hay una que tiene 150 puntos, aunque podría haber alguien que la superara. Pero, en fin, la Serbia es la más avanzada. También está en inglés y os la podéis descargar y nos estamos fijando en ella, por supuesto. Y luego está la alemana. La alemana tiene un componente de conocimiento abierto, muy importante, es decir, de apertura de datos, de extracción de datos y de poner a disposición del ciudadano toda la información, incluso los códigos de las herramientas informáticas, es decir, todo libre, todo lo que han pagado los ciudadanos pertenece a los ciudadanos, por lo tanto, en la ley alemana dice que todo eso hay que devolvérselo a los ciudadanos, lo cual es muy avanzado y bueno, trataremos de ver cómo lo hacemos. Y también nos estamos fijando en lo que se ha hecho en Islandia. En Islandia, como sabéis, hubo un problema de bancarrota brutal, mucho más importante que el que tenemos en España, de momento, y tocamos madera. En Islandia, los islandeses sentaron en el banquillo a sus gobiernos y tuvieron que promulgar una nueva constitución, escribieron una nueva constitución. Para redactarla, consultaron a los ciudadanos. Y los nuevos políticos, el nuevo gobierno dijo, ¿dónde consultamos a los ciudadanos? Y respondieron como hay que responder. Vamos a consultarles donde están los ciudadanos, donde más ciudadanos hay. ¿Y dónde lo consultaron? En Facebook. Y puede resultar pueril, pero es que donde más islandeses había para poder consultarles era en Facebook, pues ahí hay que estar. Y a partir de lo que se extrajo de las conversaciones en Facebook, se redactó la nueva Constitución de Islandia. Y eso es bueno, pues nos estamos fijando en todos esos procesos y así es como vamos a trabajar. El Gobierno de Canarias también tiene un canal de Facebook, aprovecho para que le deis al me gusta y participéis y todas estas cosas, en el que bueno, pues también los ciudadanos están aportando sus comentarios, sus críticas y sus mejoras de la ley de transparencia. Pues nos estamos fijando en todo esto, porque queremos tener ojos, desde luego, para el mundo. Dicho esto, creo que he situado más o menos lo que es la ley de transparencia. Es un espacio de conversación y lanzo la primera pregunta. La primera pregunta que veis en la pantalla. Podéis responder la mano alzada si alguien quiere preguntar. Os agradecería que lo hicieses a través del micrófono, pues porque esto se graba y también de lo que se dice tratamos de trasladarlo a la ley de transparencia. Pero también que lo escribáis en el post-it amarillo, aquel que quiera, en el post-it amarillo, qué es para ti la ley de transparencia y qué esperas de ella. No sé si alguien quiere intervenir, yo sé que es la primera intervención y esto cuesta y hay que romper el hielo, sobre esta pregunta o sobre algo de lo que he dicho antes, si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, o lo que fuera. ¿Alguien se anima? Pues todos os pido que, o si alguien quiere leer lo que ha puesto en el post-it amarillo, pero os dejo un tiempito para que lo vayáis poniendo en el post-it amarillo cualquier respuesta a qué es la ley de transparencia.
¿El rector quería intervenir? Muchas gracias. Muy interesante la intervención. Yo voy a abrir un poquito el debate porque obviamente estamos todos a favor de que haya transparencia en la toma de decisiones, transparencia en los datos. Estamos haciendo un esfuerzo de las administraciones públicas. Tenemos mucho que mejorar dentro de la universidad en transparencia. Pero cuando hemos abierto espacios de gobierno abierto, el tema que muchas veces hay es que participa también poca gente. Y entonces es malo, ¿no? Que solamente se tomen decisiones cuando se hace un programa electoral, sea para la universidad, sea para el gobierno, para 4 años, pero que has tenido un respaldo más o menos importante. Y luego las acciones las tienes que modificar cuando hay poca participación. ¿Está de alguna forma cifrado qué participación hay para poner en marcha procedimientos de corrección de lo que se ha elaborado como un programa? Yo simplemente quería decir que yo no estoy aquí para responder preguntas, pero lo responderé. Al final, yo simplemente soy una herramienta del Gobierno de Canarias para tratar de dinamizar este foro, pero sí que vuelvo a la reflexión. O sea, cuando hay mucha participación, cuando hay poca participación, yo creo que tenemos un problema educativo brutal. O sea, un problema de conciencia. La transparencia, ahora lo voy a decir, es un tema filosófico, es un tema que se lleva dentro. Y los españoles es que estamos tan alejados de la transparencia nosotros mismos, es que no nos creemos nada. Todo esto nos parece mentira. Porque es que estamos muy apaleados. Entonces, pues no sé, ¿qué es mucha participación, qué es poco? Pues no lo sé. Pero tenemos que ser conscientes que estamos poniendo el primer ladrillo. A la gente, cuando le hablas de transparencia, dice, buah, pero es que esto va a cambiar. Es que no es que vaya a cambiar porque los políticos lo decidan, no, es que va a cambiar porque la calle lo está decidiendo. Eso lo vimos en un pequeño brote en el 15M, que para mí cometió un error importantísimo el 15M, y lo vamos a ver en otros movimientos que se están organizando en base a que sí que conversan. El partido político, en mi opinión, o la administración que logre conversar con los ciudadanos de una forma abierta, directa y clara, no a título particular, porque hay muchos políticos que están hablando a través de Twitter y está muy bien, pero no, es que no es eso. Se trata de conversar de forma organizada y que los ciudadanos sepan dónde se está conversando. Bueno, para mí básicamente el 15M cometió un error. El 15M estuvo muy bien, se juntaron todos en la Puerta del Sol, yo fui a cotillear. Y fue un poderío brutal, o sea, demostró un poderío total, el mismo poderío que se le fue por el sumidero por ser incapaz de cortar aquello. Si al cuarto día dicen esto se acabó, nos vamos, y se va todo el mundo, los gobiernos dicen, bueno, estos aparecen en cualquier otro momento, pero como no fueron capaces de organizarse para irse, tan importante es estar como irse. Para mí fue el principal error del 15M. Pero bueno, en fin, que estamos en pañales y lo iremos superando. No sé si hay alguna intervención más de lo que he puesto. Sí, por ahí. ¿Ves? Esto se anima enseguida. Sí, buenos días. Igual felicitar por el acercamiento a la Universidad de Laguna de este tipo de cuestiones. A mí, siguiendo las palabras del rector, lo que me preocupa también es que se centre mucho todavía en la cuestión tecnológica cuando la cuestión de cultura de la transparencia no está desarrollada. Es decir, en la administración la cultura de la transparencia no está desarrollada y en la parte política tampoco. Por ejemplo, en estos días estuve en un congreso, precisamente en Pamplona, donde estuvimos hablando de esto, y la idea fundamental es que hay que alejarse de la cultura del éxito hacia la cultura de la transparencia. Es decir, estamos acostumbrados a que lo que se transmite es los logros conseguidos y no las cuestiones que no se han conseguido. Entonces, por una parte está bien el tema tecnológico, pero hay un paso previo que es fomentar la cultura de la transparencia no solo en el ciudadano, sino en la administración, por un lado. Y lo otro que quería comentar es que cuando habla de conversación, y me parece bien lo de Navarra, que contesta con WhatsApp, a mí lo que me preocupa también es que la ley que se está debatiendo en el Congreso, o que se va a debatir,
una de las cuestiones que aparece también en la ley es el silencio administrativo. Es decir, es una cuestión que influye que a mí ya sepa que puede que no me contesten. Y eso está establecido con puntos y comas en la ley, en el proyecto de ley. Muy bien. Tengo también otra cuestión. En esa conversación que se establece, ¿verdad? Si en la ley ya establece límites o exenciones a lo que el ciudadano puede conversar, ya estamos limitando el modelo de entrada. La ley que está debatiendo en el Congreso hay una serie de limitaciones de información por la Ley de Protección de Datos, por seguridad, etcétera, sobre cuestiones que no se pueden comentar. Muy bien. Entonces, claro, la conversación ya aparece limitada por quien establece la ley, y la conversación, por tanto, aparece sesgada. Muy bien. Bueno, limitar la ley está en nuestra mano. Para eso, de verdad, le invito a que escriba en el post-it amarillo lo que ha dicho. Respecto a la Ley de Protección de Datos, no puedo estar más de acuerdo. La Ley de Protección de Datos es un lastre para España, pero yo insisto que yo no estoy para responder estas cuestiones. Lamento que entendamos que la Ley de Transparencia va a estar en base tecnológica. Es muy importante lo tecnológica, pero estamos aquí de forma presencial también, con lo cual, vamos, me parece importantísimo. Y el tema del derecho del silencio positivo o negativo, es que podríamos estar hablando 8 horas. Este tema, mira, en Navarra, bueno, en abril del año pasado el Congreso de los Diputados me pidió que compareciera para criticar la Ley de Transparencia en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo. Y yo fui entre otras cosas porque es obligatorio, y fui para allá. Y bueno, escribí 3 folios que podéis encontrar, están colgados. Y en esa intervención yo hablé de silencio positivo. Porque la ley navarra tiene silencio positivo, es la única ley de transparencia que contempla el derecho positivo. Bueno, me pusieron a caldo, puse de acuerdo a todas sus señorías para que todos dijeran silencio negativo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo tengo mi opinión que coincide, pero es que es muy largo de explicar, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente es eso. Pero muchas gracias por la intervención y de verdad escribirlo en el post-it amarillo. Sí, sí. Sí, funciona, sí. Gracias. Buenos días. En primer lugar, felicitarle por su excelente exposición y también a las personas que están apoyando esto, porque sé que creen en esto, no solo el gobierno, sino también las personas que son importantes, que impulsan, ¿no? Bueno, yo solamente quería hacer un comentario, 3 ideas básicas, muy rápido. ¿Crees que las leyes educan? ¿Crees que esta ley educa? ¿Va a ser educativa? Porque no sé hasta qué punto las leyes educan, ¿no? No sé si tú crees en eso, ¿no? O sea, tienen ese potencial, ¿no? Pues las leyes pueden ser sancionadoras, pueden ser tal, pero en este caso es una ley que quiere educar, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy interesante y si crees, estás convencido de eso. Segundo, creo que falta investigación sobre los procesos participativos. Creo que es importante investigar por qué la gente participa, cuándo participa, ¿no? Con quién participa, y creo que la universidad debería aportar mucha información sobre esos procesos participativos, no solamente datos sueltos de países, sino por qué nosotros participamos aquí o no participamos aquí. Creo que investigamos muchas cosas y eso es importante que lo investiguemos. Porque, por ejemplo, yo veo que la gente participa por 2 razones básicas. Una, por conflicto. Hay un conflicto y le lleva a participar. A veces cuando no hay conflicto la gente no participa. Y segundo, por interés, ¿no? Evidentemente, que es la motivación. Yo creo que llegar a la participación o a la transparencia sin motivación es un gran problema. Yo por eso pondría antes de la transparencia cómo motivar, ¿no? Cómo motivar a que la gente realmente inicie ese proceso. Ustedes proponen un método, o tú propones un método que es que la tecnología sea la herramienta. Es más, un poco lo que decía antes, que la tecnología sea el método casi que tú propones para llegar al ciudadano. Yo no tengo tanta confianza quizás en la tecnología, no sé si tú me lo explicas un poco mejor. Primero porque creo que la gente en la tecnología la usa para conversar, tú lo has dicho, para conversar, pero conversar en distancias cortas. Me explico. Yo no traslado a una distancia larga con el gobierno, con los gestores, una conversación de distancia corta. Y creo que ahí está el problema. Yo no me chateo con el gestor porque entiendo que es una distancia muy larga y eso va a ser utilizado casi en mi contra, ¿no? Si queda por escrito, pues peor todavía. Entonces, no tengo tanta fe en que la tecnología sea el método que tú interesante, aunque hay que intentarlo, por supuesto. Y por último, yo quería plantear también esa idea, si los gestores
los que gestionan no se escuchan entre ellos. No solamente es que no escuchan ciudadanos, sino que muchas veces no se escuchan. Gobiernos que no se escuchan unos a otros, consejeros, gestores, y ahí hay un gran problema. Entonces, a veces el problema no es con el ciudadano, a veces es una gestión sorda, pero no con los ciudadanos, sino entre ellos mismos. Entonces, yo creo que ahí también hay una educación que es importante, que es que la gestión no supone un autismo, la gestión supone una colaboración, ¿no? Y yo creo que eso también es importante que lo pongamos en valor, ¿no? Muchas gracias y gracias por la iniciativa, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la intervención. Yo no soy quien para dar opiniones de nada, ¿eh? ¿Vale? Entonces no voy a dar opinión de nada, solo voy a decir dos cosas. Que te felicito por haber sacado el tema de la formación, que es importantísimo y tienes que ponerlo en el post-it amarillo, por favor. Es un tema que salió en el primer foro de una forma, lo sacó una maestra, se llama María Jesús Pérez, y habló que los temas de transparencia y de gobierno abierto tendrían que estar en el colegio desde los 10 años. Porque es que tenemos que meter en el ADN de nuestros chavales el que los gobiernos están al servicio de los ciudadanos y nosotros estamos para conversar con ellos, es decir, cambiar el modelo, cambiar el chip. Fíjate, en Navarra yo tenía mi despacho en el Palacio de Navarra. Ya eso es una barrera brutal. Es un palacio que está en el centro de Navarra, que está rodeado de policías, con una fachada y un palacio que no puedes entrar ni en broma. Esa barrera es una barrera educativa. Mi despacho tenía que ser de cristal y estar ahí en medio de la Plaza del Castillo, Pamplona. O sea, es así, estoy absolutamente de acuerdo. Y en materia de investigación, pues adelante. Hay ya muchas universidades investigando. Fíjate, universidades y empresas privadas. Google tiene un equipo de 20 personas, que se dice pronto, 20 personas en Mountain View estudiando la transparencia en el sector público. ¿Y cómo puede ayudar Google a la transparencia? Imaginaos cómo puede ayudar Google a la transparencia. O sea, brutal. Pues tiene un equipo de investigación de gobierno abierto y transparencia en Estados Unidos. Pues las universidades, que muchas veces también van a rebufo de la empresa privada, lo lamento mucho, pero las cosas son así, pues debería tomar nota y montar sus temas de investigación. Básicamente. Si hay una intervención más, sí, ahí está el micrófono y luego por aquí. Perdona. Sí, ¿me oye? Sí, ¿Me oye? sí. Yo a lo mejor represento un sector más joven, ¿no?, de aquí, de este auditorio, y a lo mejor incluso lo que pasa en este auditorio puede servir de reflexión sobre lo que pasa en la política de participación y con la propia ley de transparencia, ¿no? Es decir, no sé si han hecho el ejercicio de hablar con la población juvenil, preguntarle qué opinan de la política. Existe una idea de indefensión aprendida, ¿no?, de ¿por qué voy a votar o por qué voy a participar en la política si total yo esos cambios no veo que cambie nada, no veo que mi voto signifique nada? Existe, por así decirlo, una idea asumida de los jóvenes de que la política no es algo que sirva para nada, para ellos, ¿no? Es decir, no en un sentido legislativo, sino que los cambios políticos no se ven en el día a día. Entonces, esto es más una reflexión de qué esperas de ella, ¿no? Si esta ley de transparencia consigue que la participación activa en la política diaria, ¿no?, acercar a lo mejor a través de las nuevas tecnologías, a través de la importancia de la propia participación de la ciudadanía en la política, si esa ley de transparencia consigue que se incremente esa participación, yo creo que ya es un éxito, ¿no? Ya no solo que es decir cuánto cobra cada político. Muy bien, pues sí. Acuérdate de la pirámide. Estamos en la base de la pirámide. Hay una intervención aquí primero. Estamos en la base de la pirámide. O sea, hasta que no preparemos el terreno de juego, hasta que no tengamos una ley de transparencia en el que marquemos las reglas del juego y demos toda esa información a los ciudadanos para que puedan opinar, porque yo puedo decir, joder, a ver si ponen la línea de... por poner un ejemplo de La Gomera. Yo a La Gomera he ido bastantes veces y una de las veces cogí el barquito, el Garajonay Express, que iba por aquí y tal, y lo quitaron. Los ciudadanos gomeros han protestado. Pero ¿tienen los ciudadanos gomeros realmente los costes de ese barco? Los ciudadanos que lo cogían, ¿cuáles eran? O sea, al final, no tienen todos esos datos. Es que era muy caro, dijeron los políticos. No, para poder opinar realmente los ciudadanos si era caro o barato, tienen que tener todos los datos encima de la mesa y eso lo tiene que establecer la ley de transparencia para luego poder opinar, para poder participar y luego poder colaborar. Al final, lo que estamos haciendo ahora es la base de la pirámide, es preparar el terreno de juego para que luego los ciudadanos vean que lo que ellos están diciendo se traslada a la acción política y lo pueden ver y tocar como dices tú. Pero todavía es que estamos muy lejos de eso. Es que hay mucho que trabajar. Pero bueno, lo estamos empezando. El gobierno de Canarias lo está empezando. Sí, hola, buenos días.
Sí, se oye, sí se oye. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo lo que quería decir es algo, mi intervención está muy ligada a la que acaba de hacer Luis. Venía por el tema de la formación. A mí me parece que el éxito de esta ley de transparencia depende también de la cultura de los ciudadanos en función de no tanto de una herramienta tecnológica, sino de la cultura participativa. El rector acaba de poner un ejemplo. Esa cultura no existe ni siquiera en foros, digamos, tan avanzados como puede ser la universidad. Hay un foro aquí que se llama Gobierno Abierto y en el que yo entro de vez en cuando y he visto poca participación. También es porque, y participación no quiere decir desinterés en los temas tratados, porque esos temas cuando se tratan en otros ámbitos, como las juntas de facultades que tienen sus representantes después en otros, o en ámbitos universitarios, la gente participa, se escucha, dialoga y da todas sus impresiones. Yo creo que hay que vamos a ver, la herramienta tecnológica no tiene por qué suplantar a la herramienta humana. Hay foros donde se pueden hacer, hay ámbitos donde la comunicación puede ser personal y yo creo que ahí debe estar. Y esa comunicación tiene que estar además en todos los niveles, porque hay también ahora, y todos lo sabemos, una gran suspicacia por parte de los ciudadanos hacia la clase política, hacia los cargos políticos. ¿Cuántas veces no se pregunta uno cuando a la hora de participar en un foro de este tipo, ¿a dónde irán mis opiniones y para qué sirven y para qué las doy? Entonces yo creo que primero hay que tener, o el ciudadano que participe, un convencimiento de que eso va a llegar a algún lado, de que la pregunta se le está haciendo porque su respuesta interesa, o se puede quedar en, bueno, pues una cosa que queda bien, ya. Sí. Y que está bien hacerla, que tenemos la ley de transparencia, pero que no va a ir más allá de eso. Muy bien, muy bien. Bueno, eso se resuelve. La respuesta es muy sencilla. ¿No? Insisto que yo no tengo por qué dar opiniones, pero si nos quedamos en eso, si el ciudadano no ve que realmente lo que dice se está trasladando a la acción de gobierno, no vamos a pasar de la siguiente pirámide, entonces vamos a fracasar. Entonces tratemos de construir bien la base de la pirámide para poder subir a la siguiente escalón. Por eso era tan importante los primeros 20 minutos en los que os he dado la lata, para entender lo que está pasando, porque el ciudadano dice, va, es lo que ha pasado hoy. Si esta sala no está llena es porque dices que no va a valer para nada lo que yo digo. Pero el momento que los ciudadanos empiezan a ver que lo que dicen sí que cambia su espacio de convivencia, sí que cambia la sociedad, entonces empezarán a participar. Y no es una cosa que vaya a pasar en España pues porque somos aquí... No, es que está pasando en Estados Unidos de una forma clara y brutal y radical, que se está teniendo en cuenta lo que dicen los ciudadanos, y lo vamos a ver ahora con ejemplos. Y los ciudadanos están aprovechando de la acción de gobierno abierto y están generando empresas, y están generando negocio, y están creciendo socialmente. Para mí Estados Unidos no es el paladín de nada, pero cosas que están haciendo bien y hay que reconocérselo. Y la materia de gobierno abierto están súper avanzados y nos vamos a fijar en ellos. Y los ciudadanos están empezando a ver que, jolín, que dicen que el puente hay que construirlo aquí en vez de aquí, y ya no tienen que montar una manifestación, simplemente tienen que conversar. Y está pasando. Es verdad que hay que invertir. El gobierno de Obama tiene 700 personas contestando constantemente a sus ciudadanos. 700 personas. Pero están contestando y están extrayendo, por ejemplo, que en Montana pues se ha caído un río por no sé qué, tal y cual, y lo sabe la administración central. En fin, tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que cambiar clichés y también hay que invertir. Pero esa inversión tiene un retorno brutal, un retorno social y también un retorno económico, de muchos millones de euros, como vamos a ver al final de la intervención. Pero sí, muchas gracias y estoy de acuerdo. Una última o penúltima intervención, pues porque si no, no vamos a... Hola, muy brevemente. Primero, muchas gracias. Y mi pregunta es si la ley de transparencia va a articular también alguna forma de esa participación. Por ejemplo, yo también recelo de si las nuevas tecnologías son la clave, porque en Suiza, pues cuando antes de que apareciera Internet, pues se montaba un referéndum cada 2x3, ¿no? O sea que no hace falta realmente nuevas tecnologías, lo que hace falta es voluntad. Presté mucha atención cuando decías que los políticos tienen los ojos cerrados y no saben lo que quieren los ciudadanos. Yo no creo que sea verdad, sí que lo saben, otra cosa es que les interese o no. A las pruebas me remito, por ejemplo, acabamos de ver hace unos días la diada en Cataluña y continuamente los medios de comunicación, el argumento que más se esgrimía es la mayoría silenciosa
que se expresa callándose, ¿no? Pero luego, cuando son elecciones generales, la mayoría silenciosa que no va a votar, que supone casi el 50% de la población, esa, haber votado. ¿Me explico? Entonces, saberse se sabe. Otra cosa es que se quiera o no para legitimar el poder legal, ¿no? Entonces, a mí lo que me sospecho y que me gustaría que no ocurriera, sinceramente, es que toda esa ley de transparencia fuese cambiarlo todo para que todo siga igual. Muy bien. Gracias. Varios temas a la pregunta que de verdad me parece muy buena. La regulación de los medios de comunicación es, por una parte, eso podríamos estar debatiendo 1000 horas, pero ¿tiene que estar la ley de transparencia? Por supuesto. ¿Vale? Tiene que estar, por supuesto. Y luego, ¿en qué espacios tiene que conversarse con el ciudadano? En los que tú quieras, escribe. Yo lamento si el mensaje que he lanzado es muy digital, pero hablas de Suiza. Suiza hace un referéndum cada semana, prácticamente, pero lo hace a través de Internet. Es el voto electrónico, ojo. Y votan 80% de suizos, 70%, brutal. Por cierto, lo último que votaron fue que los españoles no fuésemos más para Suiza. Pero preguntaron a la población, ¿queréis que sigan viniendo españoles aquí a dar la lata? No. Fue así, Entonces, por una parte, mis disculpas por si he dado mucho tinte digital, pero es que llevo 15 años dedicándome a las nuevas tecnologías y uno tiene su corazoncito, pero estamos aquí en un espacio físico, hablando, conversando, y al final regular los espacios donde los gobiernos tienen que conversar con los ciudadanos está en tu mano. Te pido, por favor, que lo escribas en el post-it amarillo. Bien. Bueno, pues esta era la primera pregunta. Yo simplemente quería remarcar una cosa que sí que ha salido por aquí, y es básicamente que la ley de transparencia es una actitud, se lo tiene que creer la gente, es una filosofía, y sobre todo quien se lo tiene que creer es quien lo implementa, en este caso el Gobierno de Canarias, porque para eso le hemos votado. Existen determinadas metodologías para saber lo transparente o no que es una comunidad autónoma, un ayuntamiento o el Gobierno. La que tengo en la imagen es la que hace Transparencia Internacional. Mira, yo le tengo mucho cariño a la gente de Transparencia Internacional, pero esto no es transparencia y esto no me vale. Es decir, que Transparencia Internacional mande un modelo de 90 puntos que debe cumplir un ayuntamiento para ser transparente no me vale, porque se olvida del punto filosófico, se olvida del punto de la creencia y del punto de la formación. Es decir, Transparencia Internacional ha hecho una escala en el que aparecen los ayuntamientos, en este caso los ayuntamientos, pero también lo ha hecho las comunidades autónomas, más transparentes de España, y aparece Alcobendas en primer lugar. ¿Qué ha hecho Alcobendas? Alcobendas ha cogido los 90 puntos estrictos que pone Transparencia Internacional y ha dicho, tenemos que tener en la página web un enlace al currículum del alcalde. Hecho. Tenemos que tener un enlace a una cámara web en el salón de plenos. Hecho. Y así con los 90. Pero es que no es una acción, es una actitud. ¿Vale? Eso nos tiene que quedar claro. Admiro mucho, desde luego, el trabajo de Transparencia Internacional, no seré yo el que lo censure, pero creo que la transparencia va mucho más allá que cumplir una norma. Por lo tanto, por mucha ley de transparencia que tengamos, lo que tenemos que tener es filosofía, es educación, es estudio, para entender que lo que está pasando es una transformación total de entendernos con los ciudadanos, es una transformación total de la política. Bien, a la respuesta de qué es una ley de transparencia o qué es para ti la ley de transparencia, insisto, y no quiero ser pesado, es conversación, es conversar. Para a partir de conversar, establecer canales de participación. Y, por ejemplo, pues cada cuántas firmas se puede llevar un texto al Parlamento. En Navarra son 2000 firmas. ¿Cómo se deben recoger esas firmas? ¿Vale con un change.org? ¿Tiene que ser firmas físicas? En fin, todo eso se tiene que recoger en la ley de transparencia. No estoy lanzando preguntas para discutir. Simplemente es lo que tiene que recoger una ley de transparencia, desde luego. Y al final lo más importante es, en ese terreno de juego neutral que tiene que establecer la ley de transparencia, es una política de datos abiertos, de apertura de datos total, de striptease absoluto de la Administración, en el que ponga a disposición de los ciudadanos toda la información disponible, pero no solo la información disponible a día de hoy sobre presupuesto, ejecución presupuestaria, sueldos, etcétera, etcétera. Como decíamos antes, archivos sonoros, fotos, textos que tienen los gobiernos guardados en cajitas desde el siglo XIX a nuestros días. Todos esos datos se han hecho con dinero de los ciudadanos, por lo tanto todos esos datos tienen que volver a la ciudadanía. Y os pongo un ejemplo. En Navarra vino un chico y nos pidió que le diésemos todas las fotos de los Sanfermines que están en el archivo de Navarra, que pertenece al Gobierno de Navarra. Digamos que los altos mandos, altos cargos tradicionales dijeron, es imposible porque esto es del Gobierno. Vamos a ver,
Esto es de la ciudadanía y hay que dárselo a los ciudadanos. Y si este tío quiere hacer un libro, está generando riqueza cultural, cuando menos. Si no, una riqueza económica, por si va a vender el libro, podría generarlo. Por lo tanto, hay que facilitarle todas las fotos a este tío inmediatamente. Y eso tiene que estar recogido también en la ley de transparencia. La emisión de datos actuales y pasados para generación de riqueza. Y eso es una política de Open Data. Una política de Open Data brutal, que en Estados Unidos lo tienen tan ensimismado que es normalidad para crear aplicaciones, para generar páginas web, para libros, archivos sonoros, vídeos. Toda la información que tiene el Gobierno de Nueva York está a disposición de los ciudadanos ya, en formato reutilizable y estándares universales, para poder buscar dentro de los datos y poder comparar un año con otro. Y esto no es banal, es importante. Por ejemplo, en España existe una página web, dondevanmisimpuestos.com. El Gobierno de España habrá hecho sus cosas malas, pero también ha hecho sus cosas buenas. Y tiene una política de Open Data aceptable. Tiene datos abiertos en formato reutilizable aceptable, con muchísimo recorrido, pero aceptable. Y tiene publicados los presupuestos pormenorizados desde el año 2008 a 2013. Pormenorizados. Y entonces, y en formato reutilizable. Este chico, en un sistema de bolas, lo que ha hecho es sacar todos esos datos, que son muchísimos, y dibujarlo así, con una etiqueta que veis arriba de 2008 a 2013, y moviendo esa regleta o pinchando en cada uno de esos círculos, podéis entrar, tú puedes ver el presupuesto de Agricultura desde el año 2008 a 2013, cómo crece o cómo decrece. Y dentro del Departamento de Agricultura, cómo crece o decrece en las diferentes partidas, explotaciones agropecuarias, pesca, etcétera, etcétera. Y esos datos, el Gobierno no es quien los ha dibujado, porque el Gobierno no es quien para dibujar nada, pero los ciudadanos sí que son quien para dibujar cosas y para hacer también periodismo de datos y para tener toda la información y en base a eso tomar decisiones. Esa es la realidad. Por lo tanto, si yo digo, en los últimos 5 años el presupuesto de defensa ha crecido, ¿cómo lo sabes? Porque me lo imagino. No, vienes aquí y lo lees, ¿vale? Y eso se ha hecho con datos del Gobierno. Eso es una política de Open Data. Pero esto es el mínimo minimorum del Open Data, porque, por ejemplo, en Manhattan, como os decía, el Gobierno de Nueva York tiene una política de Open Data brutal, ensimismada y va en su ADN. El Gobierno de Nueva York, como todos los gobiernos municipales, hacen inspecciones en los restaurantes, hacen inspecciones sanitarias en los restaurantes y detectan sus condiciones higiénicas, si los baños están sucios, si había papeles por el suelo, si había ratas en el congelador o si habían encontrado ratas o restos de cucarachas. Todo eso es información pública, con el nombre del restaurante, del dueño y absolutamente todos los datos. Y está en Open Data, es decir, en formatos reutilizables. Con lo cual un ciudadano tuvo a bien hacer un mapa de Nueva York con puntitos de colores. Y cada uno de esos puntitos de colores representa un restaurante. Y en función del color que tiene, dice si han encontrado ratas o no, o con qué nota han pasado la última inspección sanitaria. Esos datos son míos, esos datos son de los ciudadanos de Nueva York, que para eso han pagado la inspección sanitaria. Y no han pagado la inspección sanitaria simplemente para sancionar. Han pagado la inspección sanitaria para saber a qué restaurantes van y a qué restaurantes no van. Bueno, pues eso en España es ciencia ficción. Y eso se llama Open Data, y eso tiene que estar regulado por la Ley de Transparencia. Son ejemplos para que entendamos que la Ley de Transparencia, una vez más, no son solo los sueldos de los políticos, sino que es libertad de elección. Es libertad de elección, en este caso, de restaurantes, en base a los datos que tienen los gobiernos. Todos los datos de Nueva York estarán en formato abiertos y reutilizables por ley a partir del año 2018. Todos los datos de Nueva York. Multas, lo que se dice en las concejalías, a todo documento que se haga en Nueva York, por muy pequeño que sea, tiene que estar colgado en Internet y en formato reutilizable, por ley. Así que imaginaos cómo estamos en España, que ni siquiera estamos en pañales, no hemos nacido, pero es lo que hay, ¿vale? Y eso tiene que estar regulado también en la Ley de Transparencia. Os quiero presentar a otra amiga mía, esto va de amigas, a lo mejor la conocéis porque sale en el programa de Jordi Bolé de vez en cuando. Es Mar Cabra y es una periodista de datos. Y lo que hace es solo escribir artículos en base a los datos abiertos que va encontrando en los ayuntamientos y las administraciones en general, ¿vale? Hace comparativas, estudios y es la número 1 en periodismo de datos en España y en Estados Unidos. Sacó una beca Fulbright y es una de las personas más reconocidas en investigación de datos. Y está constantemente viendo qué ayuntamientos sacan datos y por qué. Y cuando saca datos los compara y escribe sobre ellos. Pero bueno, en España estamos poco a poco, pero tenemos gente como Mar Cabra que desde luego nos va a ayudar a llegar al nivel de Nueva York y a tener todos los restaurantes y antes de ir a un guachinche, pues saber lo que ha pasado. ¿Vale? Bueno, dicho esto, que me enrollo más que una persiana, aunque yo prometo acabar a tiempo, ya sabe el consejero que siempre es así, vamos a lanzar la segunda pregunta. La segunda pregunta es una pregunta pelín tediosa y es una pregunta
no pretendo que sea agresiva, pero lo que sí que pretendo es que la reflexionemos. ¿Quién o qué debe estar sometido a la ley de transparencia? ¿Quién o qué debe estar sometido a la transparencia? Y desde luego, solo os doy una pista, no me vale el todo. Porque aquí la gente suele ser muy radical y muy talibán y dice, todo tiene que estar sometido a la ley de transparencia. Y tiene que haber algún que otro matiz. Por lo tanto, en el POSIT naranja, os invito a que pongáis, y quien quiera intervenir a mano alzada, que lo haga por favor, quién o qué debe estar sometido a la ley de transparencia. ¿Alguien quiere intervenir? Y decir todo. ¿Sabes? Es lo que suele decir aquí. Bien, sí. Buenos días otra vez. Vamos a ver, decir todo podría caber, ¿vale? Pero a veces dejar fuera a aquellos organismos, asociaciones que no lleguen al 50% de participación pública puede ser mucho. Lo dejo caer, que es lo que aparece en el proyecto de ley de transparencia, ¿no? Del Estado. Estar en el límite, lo que son la ley de transparencia para los partidos políticos o en la frontera de la ley puede ser también mucho. Y así podría estar nombrando unos cuantos más, que puede subir hasta la Casa Real, etcétera, ¿verdad? Que están justito en la frontera de lo que puede incluirse dentro de la ley de transparencia, de lo que no puede incluirse. Por lo tanto, por un lado, el decir todo es mucho, pero poner las cortapisas que aparece en el anteproyecto puede ser también mucho. Muy bien, pues nada, desde luego es exactamente la realidad. Un matiz, el Gobierno de España, y ya para empezar, bueno, el Gobierno de España, no, el Congreso de los Diputados ha decidido que en el caso de las empresas privadas, aquellas que tienen de su presupuesto el 40% o más es dinero público, tienen que estar sometidas a la ley de transparencia, ¿vale? Vuelvo a mi intervención que hice en el Congreso de los Diputados en abril, que me pidieron que interviniera, y en mi escrito queda, y lo malo de cuando vas al Congreso de los Diputados es que consta en acta y no lo puedes quitar. Yo dije que cualquier empresa que recibiera un euro, tendría que estar sometida a la ley de transparencia. La verdad es que fue muy radical. Y fue la segunda vez que puse de acuerdo a todas sus señorías para lanzarse al cuello. Y bueno, pues es que yo lo pensaba así, pero hay un tema organizativo en el que tenemos que poner los pies en el suelo, y es que no daríamos abasto y tendríamos que crear un ministerio más grande que el de defensa para hacer todo ese control. Eso por una parte, ese sería el problema. Entonces, al final, el Parlamento ha decidido que sean aquellas empresas que reciben más de un 40%. Pero la pregunta va mucho más allá. La pregunta es, ¿ONGs? ¿Personas particulares? ¿Quien cobra el paro tiene que estar sometido de alguna forma a la ley de transparencia? Porque es dinero público. ¿Los funcionarios? ¿Hasta qué nivel? ¿Los altos cargos? ¿En qué nivel? Todo eso tiene que estar regulado en la ley de transparencia. Es decir, yo no quiero que un alto cargo me diga que va al Corte Inglés y que se ha gastado 110 euros en un jamón, porque es que me da igual. Pero sí que quiero saber todo lo que cobra por todo, porque un alto cargo no solo cobra por su sueldo, como ya sabéis, y no voy a seguir hablando. Pero bueno, todo eso hay que regularlo. Las personas particulares, las ONG, ¿alguien se atreve a decir qué personas particulares tienen que estar sometidas a la ley de transparencia? ¿Qué instituciones tienen que estar sometidas a la ley de transparencia? Un ejemplo, una ONG que tiene capital privado tiene que estar sometida a la ley de transparencia. No, porque es capital privado. O sí, porque está haciendo un servicio social. Que no es fácil. Pues todo eso es lo que os pido que pongáis en el post-it naranja, o que si queréis intervenir a mano alzada, desde luego lo hagáis. Bueno, pues seguimos escribiendo en el post-it naranja. ¿No quiere intervenir nadie? Muy bien. Pues nada, todo. Ah, sí. Tú sabes que me acabo de acordar de una cosa que estaba ahora porque claro, uno tiende a poner o todo lo que reciba una subvención pública, ¿no? Claro, sí. Pero claro, has dado más datos ahí, las ONG, los parados, y esto me viene en relación con una noticia que hoy que pusieron esta mañana sobre la economía sumergida. Yeah. Y claro, ahí te quedas con la duda de si realmente hay que exigir la publicación de todo el dinero que te entra,
o sí, de alguna manera, mucha gente que vive y que va escapando gracias a esa economía sumergida, tenemos que fiscalizarlos y, digamos, fastidiarles las pocas entradas que tienen y cómo las tienen. A lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero es que esta mañana, cuando lo oí, me dejó francamente preocupada, porque de alguna manera yo formo parte de la o contribuyo a la economía sumergida, algún trabajo que te hacen en casa y cosas de ese tipo. Y me he quedado francamente con una duda en la cabeza y con una especie de cargo de conciencia, que no del todo, pero sí dándome la lata en ese sentido. Por eso la respuesta que te voy a dar no la tengo clara. Vale. Bueno, de todas formas, yo no lo metería. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las ONG. Yo no lo metería eso en ley de transparencia. De hecho, hay un estudio que vamos a ver luego. Yo eso no lo metería en transparencia. Eso es fraude. Eso es fraude. Eso es fraude y para eso está Hacienda y la ley de transparencia está para otras cosas. Yo creo, pero bueno, se puede discutir. Pero mi opinión es esa. Que para mí la economía sumergida es fraude y se debe de luchar desde Hacienda y desde la lucha contra el fraude, básicamente. Ya, pero bueno, aquí estamos hablando más de transparencia que de delitos, porque eso es un delito. ¿Sí? Sí. Hola. ¿Funciona? No, ahora, ¿no? Sí. No, muy brevemente, ¿no? Has dicho que las empresas que tienen más de un 40% de ingresos de dinero público deberían estar sometidas. Me parece bien y yo lo extendería no solamente a las empresas públicas, sino a cualquier tipo de organismo o lo que sea que recibe tanto dinero público, un 40% o más. Y así, a bote pronto, pues, por ejemplo, la Iglesia y la Jefatura de Estado, ¿no? La familia real. Muy bien. Muy bien, es una pregunta que sale siempre. Estoy de acuerdo para la ley estatal, pero desde luego Canarias, que yo sepa, no tiene reyes. ¿Vale? Sí, tiene reyes, pero se engloban en el Estado. Entonces no pueden estar en la ley cuando hay una ley básica, que es la ley estatal, que es quien lo regula. ¿Vale? Entonces fijémonos en lo de Canarias. Y entonces aquí, pues nada, Mencelles y tal, eso lo ponemos. Lo digo de broma, pero sí, eso sale. Y la Iglesia, pues por supuesto que tiene que estar sometida. De hecho, yo no sé el texto final, pero entiendo que lo contemplaba, ¿verdad? No lo contemplaba. Es que estuvo una discusión allí muy fuerte, pero yo entiendo que lo contemplaba. Hay una última intervención aquí del señor rector. Es que no tengo POSIT. Bueno, yo creo que obviamente yo soy partidario de que cualquier empresa pública obviamente tiene que ser transparente y los cargos públicos sean del tipo que sean. Sí. Creo que también que las empresas privadas que reciben una subvención deben de tener, lo que no tengo claro es por lo que hablabas antes del volumen, ¿no? Si se pone un límite muy bajo de €1, posiblemente descompensaría, tendrías que montar una infraestructura más complicada, pero por lo menos un 10, un 20% de su presupuesto público, yo creo que sí, tendrían que hacerlo. €1 no, pero un 10, un 20% de su presupuesto sí. Y yo creo que las ONGs también, porque no es público el dinero de todos los ciudadanos que damos. Claro. Pues nada, no tiene POSIT, pero... El problema que me queda es decir, los parados. Yo creo que eso entra dentro del fraude. Ya. Y yo creo que hasta dónde la protección de datos, ¿no? Porque claro, ya... También si eres un cargo público, de alguna forma estás admitiendo de que tienes que dar cuenta pública de lo que haces. Muy bien. Pero un ciudadano... Yo no estoy vertiendo opiniones, simplemente estoy dinamizándolo, pero yo no tengo nada en contra de los parados, desde luego, pero es verdad que es parte del fraude también y que la ley de protección de datos está ahí, aunque yo esté un poco en contra de ella. Pero bueno, aunque no tenga POSIT, tomamos nota y consta en acta. Gracias. A mí, sinceramente, el argumento de que habría que crear un aparataje demasiado grande para incluir empresas que reciben poca subvención pública, me parece que no tiene mucho peso. Porque si estamos aspirando a una ley de transparencia que quiera ser tan ambiciosa como todo lo que se propone, ¿por qué es más importante el Ministerio de Defensa que el de Transparencia, por ejemplo, o que crear un Ministerio de Transparencia, por así decirlo? No, esa es mi opinión con respecto a que cualquier empresa que reciba algún tipo de subvención pública, porque es dinero mío en definitiva y de todos nosotros, tiene que figurar en la ley de transparencia. Muy bien. Me alegro porque yo consta en acta y es exactamente lo que dijo y me convencieron de lo contrario, así que todavía puedo volverme para atrás. Pero te pido que lo escribas porque las opiniones están para eso. ¿Vale?
No sé si hay alguna intervención más o hemos... Muy bien, pues nada, cuando se lanza esta pregunta, como decíamos, siempre todo el mundo dice todo. Y todo el mundo dice todo, hasta mis amigos del 15M, que insisto son muy amigos míos, vinieron a verme bastantes veces. Esto es una de las intervenciones en Navarra sobre la ley de transparencia, en el que se lanzó esta pregunta. Y ese grupito que hay ahí son 5 o 6 personas del 15M que vinieron a ese foro. Del 15M Pamplona, 15M Iruña. Son gente muy activa y muy trabajadora y desde luego aportaron un montón en el foro de debate. Pero cuando salió esta pregunta, ellos dijeron todo, de una forma radical y radical. Entonces yo les pregunté si todo también eran ellos. Claro, porque es que ellos no es que reciban subvenciones, pero a veces piden ayudas para que les den un autobús para ir a Tudela, pues lo sé yo. Entonces, también tienen que estar sometidos a la ley de transparencia. ¿En qué manera? No se trata de responder... Sí, tienen que estar, claro que sí, pero se quedaron un poco pillados. Entonces, que tengamos un poco de sensibilidad a la hora de decir todo, pues porque no es tan fácil. No es tan fácil, porque entonces es que todos nosotros recibimos al menos 1 euro de subvención pública todos los años, todos nosotros. Entonces, bueno, ¿vale? Pues simplemente que lancemos esa reflexión. Bueno, de lo que se trata, una vez más, y creo que es la última vez que lo voy a decir, es un terreno de juego neutral, ¿vale? En el que podamos mirarnos a los ojos ciudadanos y políticos. Bien, vamos a por la tercera pregunta, ya que hemos cogido carrerilla, y esta pregunta ya la hemos respondido en parte en una intervención que hemos tenido anterior, pero bueno, que básicamente viene a decir dónde y cómo debe conversar el Gobierno de Canarias y sus instituciones. Ya ha habido un debate aquí, hemos tenido un debate ahora mismo, de que si era Internet, de que si eran espacios físicos, pero al final lo que pretende esta herramienta esta pregunta es decir, bueno, ¿tiene que estar en Internet o tiene que preguntar a través de los diarios, tiene que preguntar a través de la radio? ¿Qué herramientas puede utilizar el Gobierno de Canarias para preguntar un referéndum? ¿Cada cuántas firmas, qué número de firmas consideráis que tienen que ser necesarias para que se lance una pregunta en el Parlamento o para que se haga una proposición? Esa es la pregunta. ¿Dónde tiene que estar el Gobierno de Canarias conversando? ¿En qué espacios? ¿Con quién? ¿En qué medida? ¿En los móviles? ¿Tiene que tener dispositivos móviles? ¿Dónde? Yo sé que no es una pregunta sencilla, pero que os invito a responder. Y si alguien quiere intervenir a mano alzada, que lo haga. ¿Podéis responder en el post-it verde? Por favor. Sí, igual no me puedes responder tú, pero sí algunos de los presentes. Vamos a ver, en Canarias, si no me equivoco, hay una ley de participación ciudadana, ¿verdad? Ahí. En esa ley se establece una serie de mecanismos donde también se da respuesta a esta pregunta. Es decir, se establece una serie de mecanismos para establecer conversación del Gobierno o sus departamentos o sus instituciones con el ciudadano. Mi pregunta es, hay una herramienta dentro de esa ley que es, se establecen como grupos de evaluación de determinadas políticas que establece un determinado departamento. Si el departamento que establece la política X puede pedir ayuda a un grupo, digamos, asesor, formado por ciudadanos y también formado por asesores o especialistas en los temas. Ese es un mecanismo que se establece y puede dar respuesta a esta pregunta. Mi pregunta es, ¿eso se está haciendo? Es decir, esa ley que ya establece un mecanismo de conversación entre gobierno y ciudadanos ya se está haciendo, porque también se establece un registro de ciudadanía, es decir, de empresas que se llaman empresas ciudadanas. Eso, ¿qué resultado está teniendo? Porque eso es un paso previo, un testeo de lo que podría ser la respuesta a esta pregunta. Gracias. Muy bien, pues le lanzo la pregunta. Como yo no soy quien para responder, porque insisto, estoy en Navarra y un poco aislado, el director general de Participación Ciudadana va a hacer uso de Teófilo González va a hacer uso de la palabra para responder la cuestión. Sí, bueno, con respecto... ¿Quién era? Porque no le vi la... Ah, perdón. Efectivamente, tenemos la Ley de Participación Ciudadana del año 2010. La ley es una ley muy ambiciosa en ese texto y comprende y contempla muchísimos mecanismos de participación y marcos de actuación para que los ciudadanos y ciudadanas puedan participar. Hay un instrumento que contempla la ley, que es el Reglamento de Participación Ciudadana,
que es el que tiene que regular y garantizar también a la ciudadanía esa participación. Ese reglamento, tengo que decir que aunque la ley del 2010 contemplaba 6 meses para su elaboración y aprobación, pues no está hecho. Lo tenemos como prioridad. Se nos ha cruzado en esa elaboración la ley de transparencia y este proceso participativo, y queremos ese reglamento ponerlo en marcha cuanto antes. Estamos precisamente ahora mismo en esta fase también de participación de ese reglamento, porque es el que va a garantizar pues todos tanto los canales de comunicación y de participación, como los sistemas de evaluación cualitativamente de esos mecanismos. Por lo tanto, seguramente dentro de poco convocaremos también foros similares a estos, y dentro de poco es antes de final de año, porque es una prioridad tanto del consejero como mía como director general. En cuanto terminemos estos foros, que serán las de transparencia, que serán a final de octubre, iniciaremos los del reglamento de participación, que es una prioridad y va en esa línea. Gracias. Muy bien, no sé. Bueno, algunos ayuntamientos tienen mecanismos, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz pues tiene los Tagoror, ¿no? Que son espacios donde los vecinos participan, y, pero claro, más en espacios y problemáticas vecinales y comunitarias, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, porque si no podemos crear tantos espacios de participación como instituciones. Imaginemos que el ayuntamiento crea uno, el cabildo crea otro, el gobierno crea otro. Al final estamos creando demasiados espacios para conversar, ¿no? Yo creo que quizás la solución que dabas de lo tecnológico sin duda puede acaparar una gran modalidad, pero yo veo la gran dificultad de que son muchas administraciones para conversar, y a veces eso puede crear un gran problema, ¿no?, de participación. Bueno, pues a lo mejor lo que estás proponiendo, yo no soy quien para decir nada, es un espacio único de conversación, o sea, un organismo, o un comité que regule la ley de transparencia, no lo sé, pero bueno, interesante, desde luego, y a tener en cuenta. Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es la más sencilla de todas, la verdad, porque ¿dónde y cómo debe conversar el Gobierno de Canarias? Pues tiene que conversar allá donde estén los ciudadanos, ya lo hemos dicho al principio. Aquí estamos en foros presenciales, podría haber venido quien le hubiese dado la gana. Hemos estado en todas las islas y en más que vamos a estar. Al final se está tratando de conversar. Y bueno, ¿podemos estar en Twitter, Facebook, LinkedIn y, como decía Navarra, en WhatsApp? Pues sí. Y en las redes sociales predominantes, en las que estén en el futuro, pero no voy a centrarme tanto en las tecnologías, aunque los navarros en su día nos pidieron que construyéramos una herramienta de denuncia ciudadana a través de la movilidad. Y entendérmelo de denuncia ciudadana, es decir, una aplicación en la que si tú vas por la calle y ves que un paso de cebra está mal pintado o que un semáforo está roto, pues le puedes hacer una foto, y solo haciendo la foto le llega al Gobierno de Navarra y lo traslada a la entidad municipal o empresa privada responsable para su arreglo. Pues eso está funcionando, y está funcionando de maravilla en Navarra, y es una metodología de conversación más con los ciudadanos, desde luego, ¿vale? O sea, que la conversación no es solo ponerte a escribir en el chat, tiene muchísimas más vertientes. Os diré como anécdota que esta plataforma online, móvil, la pusimos a disposición del ciudadano en un día de enero, por la noche, a las 12 de la noche, 1 de la madrugada. Y un ciudadano ya se lo descargó y estaba andando por Pamplona. Y entonces vio la Consejería de Medio Ambiente, que es un edificio de cristal de 3 plantas muy grande, con todas las luces encendidas a las 3 de la mañana y ni un funcionario dentro. Pero aquello, vamos, parecía la Feria de Sevilla. Y el hombre tuvo a bien de hacer una foto y fue la primera incidencia. De hecho, la podéis ver porque está colgado en Internet, todas las incidencias. La primera incidencia es la Consejería de Medio Ambiente malgastando energía. Me pareció genial. Y subió. ¿Qué pasó? Que al día siguiente me llamó la consejera. Me dijo, Guzmán, ¿qué has hecho? Y yo, ¿cómo que Guzmán, qué has hecho? ¿Qué has hecho tú que te has dejado las luces encendidas? Eso es la mentalidad de la formación, lo que nos falta. Eso demuestra la formación que nosotros tenemos. Bueno, pues mi cruzada por el desierto, aparte de los palos que me dio la prensa afín o no afín, fue la llamada de una concejala de participación de un ayuntamiento importante de Navarra. Y me dijo, Guzmán, ¿qué has hecho?
has hecho una herramienta y es que los ciudadanos nos van a curtir a preguntas. Y yo no daba crédito en aquel momento y le dije, pero vamos a ver, tú no eres la concejala de participación. Tú lo que tienes que buscar es la participación y me estás diciendo que he creado una herramienta para participar. Pensé que me ibas a mandar un jamón o algo. Pues no, porque tenemos una conciencia y tenemos una mentalidad viejuna, ¿vale? Y eso es lo que pasa. Bueno, fuera de mis anécdotas, simplemente deciros que el gobierno o las administraciones tienen que estar en forma de multicanal, tienen que estar en todos los espacios, tanto físicos como digitales. Tienen que estar en todas partes, pero con una emisión y una visión muy clara. El ciudadano, que es esa imagen debajo a la derecha, siempre en el centro de la acción. El ciudadano es el rey y eso es gobierno abierto, escuchando al ciudadano siempre. Y hay que estar allá donde estén los ciudadanos. Por supuesto, ha salido ya varias veces, para esto se necesita formación y tenemos que cambiar nuestro chip. Esto es como un director general que yo tenía en Páginas Amarillas, yo estuve en Páginas Amarillas trabajando un tiempo, y me dice, joder, Guzmán, tenemos una suerte con el producto que tenemos. Esto era 2007 o así, 2006, 2007. Dice, es que todo el mundo cuando nace, Guzmán, todos tenemos en la cabeza, en el chip, Páginas Amarillas. Y todos sabemos lo que es Páginas Amarillas. Entonces, tenemos una marca brutal y una penetración tremenda. Me decía el director general de Páginas Amarillas España, que era un directivo de la Pera. Y yo le dije, mira, se llama Javier Aguilera, que estaba en Telefónica. Le dije, Javier, mira, no. Dijo, mi hijo no tiene ni idea de lo que son las Páginas Amarillas. Y ha nacido y sabe lo que es Google. Mi hijo entra en Google y tal, y busca y no sé cuánto está, pero Páginas Amarillas no tiene ni idea. Es eso que sujeta la tele cuando baila. Esas son las Páginas Amarillas. Y eso está cambiando. Y eso tiene que cambiar en la formación. En la transparencia tenemos que desde abajo cambiar esta formación y cambiar ese chip que decía mi jefe por aquel entonces. Dicho el chascarrillo, pasamos a la siguiente pregunta y última pregunta. Es tal vez, y es la pregunta más difícil, pero sí que os pediría reflexión sobre lo que hemos visto anteriormente. Viene a decir si generará o no riqueza, innovación y crecimiento en Canarias la ley de transparencia y por qué. Ya hemos dado alguna pista, pero voy a poner otros ejemplos. No sé si alguien quiere intervenir en esta pregunta. Yo solicito, por favor, que escribáis en el post-it violeta o fucsia la respuesta para la posteridad. Y si alguien tiene ganas de intervenir a mano alzada, pues lo haga, por favor, señor rector. Bueno, muchas gracias de nuevo. Yo creo que sí, que va a generar riqueza, innovación y crecimiento para Canarias. Porque, de hecho, ya hay algunas iniciativas de Open Data que están generando aplicaciones, sobre todo de cara al mundo turístico, que sirven de reclamo. Pero lo que, si hemos encontrado dificultad, y en eso colaboramos la universidad, sobre todo con el Cabildo de Tenerife, es en la dificultad de interrelacionar las bases de datos, porque si no es mucho trabajo, y obviamente se tiene que hacer un esfuerzo por parte de todas las administraciones para poner en común las bases de datos. Muy bien. Pero, sin lugar a duda, genera mucha riqueza, innovación y crecimiento. Muy bien, ¿alguna intervención más al respecto? Yo, esto que voy a comentar, estaba esperando porque no sabía si iba a salir alguna pregunta al respecto, ¿no? No, sí. Pero, a lo mejor, bueno, yo he hecho algunas anotaciones aquí, ¿no? Por ejemplo, la utilización de software libre dentro de la ley de transparencia, obligatoria para las administraciones, ¿no? ¿Cuánto dinero se ahorraría si en lugar de utilizar, pues, Microsoft o este tipo de software que hay que pagar por ellos licencias, se utilizaran software libre? Hace poco salió, ¿no? Fue noticia que habían recreado la página del Congreso a coste cero, cuando el Congreso de los Diputados le había costado millones a hacer su página web, ¿no? Eso es un ejemplo. Por ahí ya se podría generar riqueza. Otra cosa que no sabía si se iba a preguntar es, por ejemplo, los medios de comunicación, si se consulta a los ciudadanos en qué se quiere gastar el dinero. Por ejemplo, a lo mejor yo no estoy de acuerdo en que le paguen 5 millones de euros a un comentarista porque diga que fulano le da patadas a un balón de fútbol, ¿no? Yo podría participar en una votación donde yo no quiero que ese fulano se le pague ese dinero, ni quiero que se compren los derechos de tal evento deportivo, que es una cantidad de dinero que yo no estoy dispuesto a pagar por ese evento, ¿no? Y por lo tanto generaría riqueza, claro. Y por lo tanto se generaría riqueza. Luego, eso creo que es así, consultas de riqueza que tenía anotadas y no sabía. Muy bien. Hay una primera por ahí y ahora... Hay simplemente una anotación respecto al software libre. En la ley Navarra sí que se recoge el tema del software libre, pero ojito,
para determinados sistemas, porque el software libre, por esto me he llevado muchos palos, pero el software libre no está preparado para todo, ¿vale? Hay determinados espacios sensibles en el que yo no apostaría por el software libre hasta que se desarrolle más en profundidad, ¿vale? O sea, pero insisto que me he llevado palos por decir esto, pero lo digo como lo siento. Y, por ejemplo, en temas de ofimática, el Gobierno de Navarra utiliza OpenOffice. Y es verdad que es un ahorro, pero también los funcionarios como se pusieron, ¿eh? Ya, sí, pero una preguntita. Aquí en la Universidad de Laguna, ¿se utiliza en los ordenadores de la universidad ofimática libre o se utiliza ofimática de Microsoft? ¿O rula un CD pirata? Sí. Bueno, no es el debate. Vale. Pero sí. No es el debate. Vamos, que por ejemplo se utiliza Moodle, que sí es... Luego me tomo un café con la vicerrectora, no preocuparse. Se utiliza Moodle, que es plataforma abierta. No, mira, el tema, no vamos a discutir sobre software libre sí o no, el tema es una vez más filosófico, ¿vale? Es filosófico y ya está. Y se recoge, claro que se recoge. Y yo estoy a favor del software libre en determinados aspectos, en los que está evolucionado, en otros no. Pero bueno, eso cada uno tiene su opinión y gracias por respetarla. ¿Por ahí? Yo creo que filosóficamente, como tú bien apuntas, yo creo que es evidente, la libertad genera ideas, claro, sin duda, pero sin duda yo creo que el gran principio no está solo en la libertad, sino en la comunicación, ¿no? Yo creo que para ser creativo o creativa, la primera condición es la comunicación. Entonces, como esa es la base de la transparencia, yo creo que sin duda va a generar ideas. Unas ideas serán aprovechables y otras ya veremos, ¿no? Que yo creo que es un poco la idea. Claramente, en vez de pagar a consultores y grandes... Hay una pregunta antes por aquí. Antes de pagar hay una pregunta por ahí. Antes de pagar a grandes consultorías, y no voy a decir nombres, los ciudadanos son los primeros consultores y ahí también hay una fuente de ahorro, que es un poco lo que decías, ¿no? Yo, a esa pregunta que tienes ahí, casi que no la voy a contestar porque me parece que le falta una cosa esencial. Yo preguntaría, ¿generará riqueza, innovación, crecimiento y cultura para Canarias? Perfecto. Entonces, y la contestación, en función de tener en cuenta parámetros culturales, humanísticos, de formación, generará esa riqueza, esa innovación y ese crecimiento. Yo creo que nos olvidamos siempre de una parte muy importante de nuestra riqueza, que es la parte y la formación cultural y humanística. Si todo lo basamos en una generación de riqueza económica, en una innovación en cuestiones de tecnología y en crecimiento de empresas, vamos, tú lo sabes, tienes por lo que he entendido, tienes una formación, y por lo que he oído, americana, y tú sabes que en Estados Unidos todas las universidades, las más importantes, como por ejemplo puede ser el MIT y cosas de esas, jamás dejan de lado en la formación del mejor científico su formación cultural y en humanidades. Y aquí la estamos dejando siempre de lado, no aparece. Muy bien, yo lamento la redacción de la pregunta porque la voy a cambiar de seguro, pero cuando hablo de riqueza, lo he comentado antes, hablo de riqueza económica y riqueza cultural, pero es verdad que puede llevar a equivocar, pero siempre... Consejero es testigo, director general, que hemos ido juntos, digamos, por esta tournée. Siempre hablo de riqueza, lo he hablado antes en relación al libro, que de las fotografías, ¿os acordáis? Es riqueza cultural y riqueza económica. Pero sí es verdad que habría que ser más explícito y tiene mi compromiso que en el próximo foro pondré riqueza y cultura, ¿vale? Generar cultura, riqueza, porque es muy importante, desde luego muy importante y muy agradecido por la intervención. Hay una última pregunta porque siempre acabo en punto, me gusta acabar en punto. Muy bien, gracias, muy brevemente. Innovación, crecimiento, diversas riquezas. Genial, a mí me parecen valores secundarios, derivados o colaterales que la ley debe dar, pero echo de menos, y veo que no va a haber esa pregunta, pero lo echo de menos es, ¿generará calidad democrática, que es lo que se supone que tiene que generar la ley de transparencia? Veo que muchas veces, tanto en esta ley como en otras leyes que se nos están proponiendo, tanto a nivel autonómico como estatal, ley de educación, pero la ley de educación va a generar riqueza, vamos a recortar el gasto. Mire, perdone, es ley de educación, debería educar. O sea, sus objetivos son otros y entonces echo de menos
que la ley de transparencia reflexione al final la pregunta, ¿no? ¿Generará lo que se supone que tiene que generar y no riqueza? Pues muy agradecido también la intervención y reflexionaré si lo pongo como segunda pregunta en este mismo post-it. Está muy bien, la verdad es que tienes toda la razón. Poco más tengo que añadir. Bueno, pues nada, simplemente os voy a poner un par de ejemplos para que veamos lo que realmente es la ley de transparencia y hacia dónde vamos con la generación de riqueza. Os presento a un fiel amante de la apertura de datos. Este está en Boston y este señor pues tiene una pastelería cerca de la estación de guaguas de Boston. Y bueno, pues Boston, como todas las ciudades americanas, de forma normalizada tiene una política de apertura de datos brutal. Brutal, es decir, que abre todo. Y entonces el gobierno de Boston tiene en XML, ¿vale?, que es un formato reutilizable y además que se actualiza constantemente, los horarios de los autobuses. No solo los horarios de los autobuses, sino qué autobús va retrasado, qué autobús va adelantado, etcétera, etcétera. Y este hombre pues tenía una pastelería y una heladería normalita cerca de la estación de guaguas, insisto, con sus mesitas y sus cosas. Y tenía su clientela y el hombre era feliz y ganaba su dinerito. Pero dijo, bueno, voy a coger todos esos datos abiertos y voy a poner un panel o varios paneles en mi restaurante informando constantemente de si el autobús tiene retraso, a qué hora sale, si va a adelantarse, a la llegada de los autobuses, tal y cual, y desde entonces ha multiplicado sus ventas. ¿Genera riqueza o no genera riqueza la apertura de datos y el gobierno abierto? Esto es un ejemplo de una aguja en un pajar, pero imaginaos la de cosas que van a salir en cuanto a aplicaciones, que ya están saliendo, como también decía el rector. Todo esto es información que hay que poner a disposición de los ciudadanos para que generen riqueza económica y, por supuesto, cultural. Este es un ejemplo que podéis buscar en Internet y que es precioso de este hombre porque podéis leer la historia y, desde luego, lo explica con una pasión impresionante. Y ahí le veis, todo sonriente, ¿vale?, después de ver su caja cómo va creciendo poco a poco y, además, el servicio que está prestando a la ciudadanía, porque no nos olvidemos que, al final, esto repercute en la ciudadanía. Por otra parte, os quiero presentar un estudio que hemos elaborado en la universidad, en el Instituto Camilo José Cela de Madrid, el director general de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León y yo. Odio autocitarme, pero al final hemos tratado de hacer un estudio pormenorizado de los ingresos que supondría para una administración el aplicar de forma rígida y estricta un modelo de transparencia. Un modelo de transparencia que tiene que estar recogido en una ley de transparencia avanzada, una ley de transparencia como podría ser la Navarra. Bueno, pues os invito a que leáis este estudio, que lo presentamos la semana pasada en Madrid, y bueno, es el Instituto Ortega y Gasset, perdón. Lo presentamos en Madrid y bueno, pues reflexionamos sobre el ahorro o los ingresos que generaría una buena aplicación de gobierno abierto de la transparencia y también los gastos. Y quisimos ponerlo de forma agresiva y para despertar conciencias en formato plan de negocio, como si una empresa privada se tratara. Ya sé que estas cosas son muy difíciles de entender en la administración, pero bueno, al final hicimos gastos, porque esto tiene gastos, porque hay que construir herramienta, porque hay que unificar criterios, porque hay que poner a disposición los datos de los ciudadanos, ¿vale?, porque hay que contestar a los ciudadanos. El gobierno de Canadá, que es uno de los datos que tenemos aquí, cifra en $417 cada respuesta que hace a los ciudadanos, porque los ciudadanos no preguntan qué tal el tiempo, los ciudadanos preguntan sobre los últimos cursos de tal, o sea, al fin, hacen preguntas que el funcionario requiere su tiempo y al final el cálculo que han hecho las autoridades de Canadá son unos $417 por cada respuesta. Es decir, ¿hay un gasto en el gobierno abierto de transparencia? Sí. ¿Hay unos ingresos? Por supuesto, y muy cuantiosos. Bueno, pues os invito a leeros el documento, que tampoco os voy a aburrir, son 27 hojas, están en castellano, esta vez sí. Y bueno, pues puedes jugar con las tablas que hay con cualquier municipio o con cualquier comunidad autónoma. A modo de ejemplo, hemos cogido un municipio como el de Pozuelo de Alarcón, que tiene unos 80.000 habitantes y que si aplicara la ley de transparencia en condiciones y en profundidad, se ahorraría en su presupuesto anual cerca de 6 millones de euros. Si lo aplicase la Comunidad Valenciana, en su presupuesto anual se ahorraría unos 888 millones de euros. Y si lo aplicase la Administración General del Estado, se ahorraría cada año más de 19.000 millones de euros. Hay otro estudio parecido que se ha hecho aquí en Canarias y que lo ha hecho la Universidad de Las Palmas y que sus cifras doblan a estas, ¿vale? Lo que pasa es que he pedido 1000 veces a la Universidad de Las Palmas que me haga llegar el estudio y no me lo ha hecho llegar. Entonces no sé qué criterios han utilizado. Pero bueno, que hay quien dice que es todavía el doble. Yo he cogido mis criterios, los hemos intentado explicar en este documento y os invito a leerlo. Pero ¿se genera ingreso con el gobierno abierto y con la transparencia? Brutales. Brutales. Hay que invertir también. Por lo tanto, vamos a ver cómo
Bueno, al final se trataba de generar un poquito de debate, pero como ya lo hemos generado y estamos fuera de tiempo, tampoco vamos a hablar mucho más. Simplemente deciros que el gobierno abierto está aquí, que es el futuro de la relación política, que os invito a todos a dar los siguientes pasos, que os agradezco mucho el que hayáis venido, desde luego, porque es el futuro de la relación política y se está extendiendo por todo el mundo. Brasil, con lo grande que es, con la población que tiene una política de gobierno abierto brutal. Y bueno, que no matemos la transparencia antes de sacarla, ¿vale? Es decir, démosle una oportunidad. Démosle una oportunidad a la ley de transparencia antes de sacarla. No digamos que eso es papel mojado, que no creemos a los políticos, que estamos hartos. Y es verdad, yo también estoy harto, pero hay que dar una oportunidad a esta vía de escape, a esta vía de salida y a esta nueva forma de gobernar, desde luego. Nosotros tenemos que ser el centro de la acción política, como yo dijo la revista Time en el año 2007, cuando empezaron el tema de las redes sociales, y tenemos que estar siempre conscientes de que todavía estamos en pañales. Poco más tengo que decir, es exactamente la hora a la que teníamos que acabar. Agradeceros la participación, el que hayáis venido. Han sido unas intervenciones francamente muy ricas, se han recogido en los POSIT. Invitaros a hacer ahora una foto de familia a todos los que hemos venido final con los POSIT y daros un fuerte aplauso por vuestro trabajo, dedicación y por vuestra bienvenida a la Ley de Transparencia del Gobierno de Canarias. Thank you.